Vamos a ver el micrófono. Hola, 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 hola. Hola, hola, parece que está bien, ¿no? Sí. Y la cámara creo que también. Sí. Vale. Bueno, buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos sean a la sesión de hoy del 30 de agosto de 2024 del Núcleo de Historia Económica y Social, que en esta ocasión recibe la ponencia del profesor Juan Flores Sendeja, de la Universidad de Ginebra, que vendría a tratar un tema que está muy de moda, ¿no? Lamentablemente sigue siendo un tema muy vigente, ¿no? Sobre los problemas de default que han existido en la historia económica de América Latina, desde la Gran Depresión, y verá ahí los problemas de coordinación, ¿no es cierto? Y el concepto de hegemonía de la finanza, algunos para ellos. Entiendo que este es un trabajo compartido eh, con el profesor Leandro Bona, de Flaxo, y entonces vamos a proceder como lo hemos hecho en otras ocasiones. Luego de el profesor Flores Sendejas va a exponer aquí frente a este computador para que lo tomen en la cámara. Yo me preocuparé de ver que lo escuchen desde afuera. Les vamos a pedir a los que estén conectados que nos digan si escuchan todo y si ven la presentación. Luego ya él comenzará con su presentación. Se prolongará más o menos hasta las 5, 5 y cuarto como mucho. Y luego, como solemos proceder, vamos a hacer un pequeño descanso de 3 minutos, solo para reconfigurar los micrófonos ya portátiles, para que después se puedan hacer comentarios y preguntas. Y lo mismo la cámara, que va a pasar a ser una cámara ya que va a apuntar a cada persona que ¿ya? Entonces, dicho esto, ya podemos comenzar. Y por lo tanto le voy a pedir al profesor Flores que cambiemos lugar. Y voy a verificar que se esté proyectando y que no se comprueben que se está proyectando de mucho. Así que comenzamos inmediatamente. Bienvenido, seas Juan. Es un gusto tenerte acá. Y, si quieres, proyectar. Veamos si la persona que está conectada ve en la presentación. ¿Sí? ¿Nos escuchan? A ver, Ahí da. Y ahí le seguimos proyectando. sí, ¿Se ve la sí, presentación? sí, dicen que sí. Ya. ¿Puedes confirmar que se ve presentación? Se ve y se escucha. Excelente. Es que la otra vez no se ve. Por eso que hacemos esta exposición. Vale, entonces estamos plenamente para escuchar. Muchas gracias. Bueno, pues es un honor para mí estar aquí. Muchas gracias por la invitación, José. Entonces, este trabajo es efectivamente un trabajo conjunto con Leandro Bona de Flaxo en Buenos Aires. Es un proyecto de investigación, tiene un poquito más de recorrido. Todavía es trabajo en curso, aunque ya llevamos tiempo con él. Hay unos detalles que ya verán probablemente que nos tienen un poquito atorados, pero en general creemos que es el típico ejemplo en donde la historia económica es bastante ilustrativo, creo que, de las cuestiones que suceden hoy en día. Pues voy a empezar con algo de motivación justamente sobre la época contemporánea. Entonces, habrán sabido un poco de este actor global, esta potencia emergente o no tan emergente, ya que China. Entonces, China ahora es un país prestamista, ¿no? Y esos préstamos van prácticamente a todo el mundo. Entonces, tienen esta iniciativa de la franja de la ruta,
donde básicamente con financiamiento chino se construye infraestructura y se facilita el comercio y las interacciones comerciales con diferentes países en el mundo. Y entonces las diferentes agencias chinas financian, entre muchas cosas, infraestructura, exportaciones de China, préstamos para los gobiernos, inversiones para las empresas, etc. Desde hace algunos años, probablemente ya desde la pandemia o incluso antes, hay varios países que tienen problemas para el repago de sus deudas, ¿no? Y cuando digo países, es tanto deuda privada como también deuda pública. Entonces ahí, no sé si alcancen a ver, pero hay varios países por ahí en Oriente Medio, de Asia, habrán escuchado de Sri Lanka, por ejemplo, Tajikistán. Y aquí muchos de esos países tienen problemas de repago y el principal prestamista es algún tipo de agencia o si no es que varias agencias chinas. Y la pregunta entonces es, ¿qué pasa cuando existe un problema de impago, ¿no?, hacia un prestamista chino? Y lo que vemos, muchas de las resoluciones vienen acompañadas de algún tipo de canje de deuda por algún tipo de presencia china, por ejemplo, ocupación de infraestructura o, si no, la instalación de una base militar, como fue el caso precisamente de Tajikistán. Entonces, América Latina no es ajena a todo esto, ¿no? Y de hecho, para varios países, como les voy a mostrar ahora, tienen como principal prestamista China, ¿no? Y es algo que es un poco un cambio de paradigma, porque tradicionalmente tenemos como principales prestamistas occidentales. O sea, acá hablo de agencias multilaterales, hablo también de prestamistas bilaterales, oficiales, pueden ser gobiernos, el Export-Import Bank estadounidense, luego tenemos el Banco Mundial, el Banco Interamericano, etcétera, y luego principalmente, claro, los bonistas, ¿no? Bonistas que sean europeos, que sean estadounidenses, no me gusta decir americanos por obvias razones, pero entonces el hecho de que ahora tengamos a China es como que un cambio. Y aquí les presento a Gabriel Lasso, que fue presidente de Ecuador, me parece que hasta el año pasado, 2023, y él negoció una especie de reestructuración de la deuda de que tenía Ecuador hacia con China, ¿no? Recordemos que Correa corta básicamente relaciones con el Fondo Monetario, empiezan a buscar fuentes alternativas de financiamiento externo y básicamente van con China. Tienen este problema de repago y China negocia con ellos a nivel bilateral para poder encontrar una especie de vencimientos reescalonados, ¿no?, para que pudieran seguir pagando. Entonces, lo que vemos en general es que hay una presencia de China que se refleja no solamente en la cuestión de los préstamos, sino también inversiones, y en este caso es comercio, ¿no? Si ven con los países de Mercosur y luego ven en general con el resto de América Latina, incluso si Estados Unidos sigue siendo dominante en particular para el resto de América Latina, China uno ve que está incrementando su parte en el comercio mundial, ¿no? Que tiene entonces ese país con los países latinoamericanos, ¿no? Y entonces ahí ven 2002, 2011, 2020, esta participación sigue, es el comercio. Si miramos lo que es inversión extranjera directa, que tienen la columna ahí, y si no en el mapa tienen préstamos, y estos son billones, o más bien serían miles de millones, sería en castellano. Y ven ustedes a dónde presta, pues está Brasil, está por ahí Perú, Argentina, y claro, principalmente tienen ahí a Venezuela. Entonces hay muchos préstamos gubernamentales y claro, China llega a ser ya el primer prestamista hacia gobiernos en la región. Y entonces aquí la pregunta que uno se hace es, bueno, entonces cuando América Latina hace defaults, ¿qué pasa? ¿Y qué cambia cuando se trata con prestamistas chinos respecto a lo que había sido un prestamista típico occidental, ¿no? Entonces aquí, una vez más, la parte que de las deudas de los países en moneda extranjera que tiene China, entonces ahí ven, en Argentina es 11%, Jamaica 24%, y vean hasta acá, Venezuela, que es lo máximo, que es 44%, pero no está muy lejos de Brasil. Entonces, es claro que ahora se ha vuelto un agente importante para todos los que estudiamos deuda pública en particular, que hay que tratar con el hecho de que puede haber problemas de impago y que esta vez con quien hay que tratar no va a ser con el Fondo Monetario, sino que va a ser con China.
Y China, bueno, es otro tipo de problema y son otras complicaciones que hay que considerar, ¿no? Entonces, para aquellas y aquellos que no estén muy familiarizados con problemas de deuda soberana, ¿no? Entonces, por ahí tenemos un trabajo, un libro que se llama Sovereign Debt Diplomacies, que es básicamente las maneras, las herramientas, los modos bajo los cuales gobiernos y prestamistas han resuelto problemas de impago público en la historia, ¿no? Lo que hacemos en ese libro es básicamente ver desde las épocas coloniales, en el siglo XIX hasta la fecha, hasta hoy en día, cómo ha cambiado y qué continuidades hay también en la historia, en donde uno ve cómo se tratan estos problemas de defaults, ¿no? Entonces eso, principalmente se trata de negociaciones, básicamente se reestructura o se cambia la planificación de los pagos. Muchas veces puede haber también que haya algún tipo de quita, ¿no? Que le llaman los argentinos sobre todo, en el cual, bueno, una parte del principal de la deuda se puede reducir, ¿no? Entonces eso puede pasar. Pero también podemos ir al lado contrario, y es la pérdida de soberanía. Eh, Sovereignty, ya se me fue la palabra en español, pérdida de independencia política, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de México, en el caso de la intervención francesa en 1862, básicamente empieza con un problema de deuda. Entonces pasamos de deuda a una intervención extranjera, en donde, bueno, termina con el régimen de Maximiliano, hasta de 2 o 3 años, hasta que los franceses se dan cuenta que financieramente no les sale bien la jugada, abandonan a Maximiliano y Maximiliano es fusilado, ¿no? Lo decimos en dos palabras de manera muy simplista y caricatural, pero básicamente es lo que pasa. Egipto también, si uno piensa en el régimen colonial inglés, eso también empieza con un problema de deuda, ¿no? Y así puedo seguir con Túnez, Grecia, Serbia, el Imperio Otomano, etc. Entonces hay también ese otro tema, ¿no? Uno puede tener una especie de trato diplomático, donde, bueno, básicamente prestamistas y prestatarios se ponen más o menos de acuerdo, pero hay casos también en que hay básicamente el uso de la fuerza, presencia militar, ¿no? Entonces eso ha sido también algo que, si bien no ha sido una regla general, también ha estado presente en la historia, ¿no? Entonces la pregunta acá, lo que es interesante de la deuda soberana es que es un campo que es interdisciplinario. O sea, yo soy economista, trabajo con historia económica y lo trato desde el punto de vista histórico y económico, pero tenemos sociólogos, tenemos juristas, tenemos politólogos que tratan bien el tema de deuda, ¿no? Y lo que he intentado es recuperar algunas de las temáticas que se tratan en otras disciplinas para entender entonces cómo, en el caso de América Latina, podemos tratar con temas de problemas de impago en la historia. Y recordemos que es un tema muy relevante porque es costoso a nivel económico, es costoso a nivel social, o sea, todos tenemos en mente lo que sucede cuando hay un default. Bueno, entonces, algunas temáticas que se tratan acá en esta literatura, una es que muchas veces, hoy en día están constituidos defaults, que muchas veces los gobiernos esperan hasta el último minuto para declararse no, incapaces de pagar la deuda, ¿no? Entonces, el hecho de que tarden tanto, muchas veces eso es muy tarde, y ¿no? Eso implica que hay más costos, y luego cuando dicen, bueno, vamos a hacer default, pero vamos a hacer un pequeño default, pues eso muchas veces no sirve de nada y simplemente sirve para recorrer el problema más adelante, ¿no? Entonces, es un problema. El caso del Fondo Monetario Internacional, que cuando interviene de alguna manera también restringe la soberanidad, si se dice así, de los países. Entonces, tener la presencia del Fondo Monetario es como tener la ambulancia fuera de casa, nunca es muy agradable, ¿no? Entonces, la otra cuestión, y aquí agarro precisamente la literatura jurídica del tema, es que muchas veces no tenemos un marco legal para tratar con problemas de impago de deuda externa. O sea, no existe, no tenemos un tribunal internacional. Aunque ha habido muchas iniciativas, y yo las primeras que encontré desde los años 20, 30, en donde se intenta montar una especie de tribunal que pueda gestionar ese tipo de problemas. Pero hoy en día no la hay, ¿no? Básicamente. Luego también es el gran tema esto de la coordinación, ¿no? Cuando tenemos diferentes tipos de prestamistas, que son bonistas, organismos multilaterales, bilaterales, oficiales, públicos, etcétera, no tenemos una especie de mecanismo de coordinación y eso puede ser a veces complicado, ¿no? Entonces, hay quienes dicen, bueno, en realidad hay que crear un marco jurídico particular, y otros que dicen, no, mira, tenemos contratos hay que respetarlos y con eso se acaba, ¿no? Los contratos también
crean otros problemas, y ya vimos el caso de Argentina, ¿no? Que también ha sido muy complicado con esta famosa cláusula que ahora conocemos todos de par y paso, que si pagas a uno, se paga a los otros también, y si no le pagas a estos, no les puedes pagar a ellos, entonces entras en default. En fin, se complica un poco desde el punto de vista jurídico, a quién toca pagar, cómo podemos pagar, quién es senior que implica quién tiene preferencia al momento que uno va a pagar. En principio, hoy en día tratamos a los organismos multilaterales como seniors, es decir, ellos siempre van a tener la preferencia a la hora de un default. Entonces, a quien primero pagamos, en el caso de que no podamos pagar como gobierno, a los primeros hay que pagar es al Fondo Monetario y al Banco Mundial. Ya está, no, se acabó y todo el mundo acepta más o menos eso. El problema es que obviamente los chinos no aceptan eso, porque nosotros, ¿no? Nosotros que nos queman nos dejan monetario. Y ahí se complica la cosa, porque entonces, ¿a quién se le paga? ¿A los chinos, como dice Ecuador, o al Fondo Monetario Internacional? Y cualquiera de los dos, siendo que China tiene un peso mayor ahora y que no acepta las reglas del Fondo Monetario, puede crear un impasse, y cuando se trata un problema de default y hay este tipo de impasse, alarga el problema y lo hace más costoso. Eso es como que hoy en día uno de los principales desafíos que tenemos desde el punto de vista de la arquitectura financiera internacional. Entonces la pregunta es, entonces, si tenemos este desafío hoy en día, ¿qué nos puede decir la historia? ¿No? Y a mí me parece, y es algo que aquí, algo que les vengo a exponer acá, Después, sí, no se supone que pasa nada más. sí, después la respondo. Ah, ok, perdón. No creo que se va a entrar, ¿no? Bueno, les vengo aquí a proponer algo, y es mirar los paralelismos históricos que pueda haber en el pasado, y en particular el periodo entre los años 40 hasta los años 70. Y acá es algo muy interesante porque veo también una especie de transición hegemónica en donde principalmente teníamos como principal prestamista Gran Bretaña, y pasa a partir de los años 20 del siglo XX, pasa la estafeta a los prestamistas estadounidenses, a los bonistas estadounidenses, ¿no? Entonces, cuando llegamos al periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, tenemos por un lado los prestamistas ingleses y por otro lado a los prestamistas estadounidenses. Y ahí la pregunta es cómo se coordinan, ¿no? O sea, hoy en día podemos pensar, bueno, ingleses y estadounidenses se llevan bastante bien y no hay ningún problema, pero ese entonces era menos claro, ¿no? Y en principio los ingleses tradicionalmente decían, nosotros somos el imperio, nosotros somos quienes prestamos antes que ustedes, nos toca a nosotros tener preferencia. Obviamente los estadounidenses eso no lo van a aceptar jamás, y principalmente no con América Latina. Entonces la pregunta es cómo se coordinaron ellos y cómo se coordinan en el caso de América Latina, en donde Estados Unidos ya claramente es el hegemón único, respecto a otras regiones en donde no queda tan claro, en particular en Europa, ¿no? En donde claramente los ingleses siguen siendo todavía el prestamista principal. Ya se me todo esto. Ahora sí. Entonces voy a hacer un poquito de spoiler por si se me pierden en algún momento de mi presentación. Entonces, básicamente lo que tenemos es que en el caso de América Latina en particular, el grupo de bonistas estadounidenses es quien lleva el leadership, ¿no? Y lo que hacen los otros prestamistas, que incluyen los ingleses, pero también franceses, suizos, etcétera, siguen básicamente lo que dice Estados Unidos. Entonces, todos los arreglos dependen únicamente de los estadounidenses, y en particular no son los bonistas estadounidenses, o sea, no son los privados, sino que es el gobierno estadounidense que le dice a sus privados qué hacer respecto a esas negociaciones, ¿no? Esto es bien interesante porque en principio, todavía hasta los años 20, 30, se trata principalmente de los gobiernos que hacen default, hace con los prestamistas privados, ¿no? Que son los dominantes. Pero acá en los años 40, en donde el Estado en general empieza a tener un rol más preponderante, es el gobierno estadounidense quien dicta básicamente la manera de negociar y qué se negocia, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que vemos hoy en día es que China hace exactamente lo mismo en América Latina, ¿no? Es decir, sigue el Fondo Monetario para la mayor parte de los países. Cuando hay un problema, por ejemplo, con Argentina, China se queda calladito, sigue las reglas, sigue lo que dicta el Fondo Monetario. Pero cuando está ya en territorio donde básicamente es la entidad hegemónica, opta por negociar bilateralmente. Entonces, le da igual el Fondo Monetario, le da igual el Banco Mundial, básicamente va one by one. Y este es básicamente lo que vemos en los años 40 con Estados Unidos, ¿no? Entonces, básicamente la historia que les voy a contar acá, con un poquito de archivos y anécdotas, etcétera.
un poquito de metodología, nada más para transparentar. Entonces, lo que yo he hecho, y parte también de este libro que les mencionaba sobre el diplomacy, que por cierto está en Open Access si le quieren echar un ojo, es agarrar default por default desde el siglo XIX y ver cómo fueron las negociaciones. Entonces vemos desde los casos extremos, ¿no? O sea, Grecia en el 93, el Imperio Otomano en el 76, Perú en el 76, y cuándo fueron soluciones bilaterales, cuándo fueron multilaterales. O sea, Grecia y el Imperio Otomano fueron multilaterales. Ahí claramente había una comisión de administración, ¿no? Por ejemplo, en Grecia, y ahí tenías básicamente el representante de bonistas italianos, representante de bonistas ingleses, representante de bonistas franceses, y ellos dictaban básicamente la política fiscal del país, ¿no? Hasta los años 20 del siglo XX. Entonces, el primer tema. Entonces, agarramos todos los defaults a partir de una serie de fuentes que tienen por ahí hasta abajo en Empirical Evidence, hasta los préstamos, cómo es el default, luego cuál es la quita, si se reestructura, qué se reestructura, qué tipo de condiciones hay, porque la condicionalidad también es algo que más o menos existe ya desde entonces. La información es porque los bonistas tenían varios anuarios ahí, que donde tienen toda la información bastante detallada, hay la prensa, hay documentos diplomáticos, y está toda la correspondencia entre gobiernos y grupos de bonistas, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y la parte conceptual, agarramos aquí un concepto que lo tenemos de los politólogos, que es la hegemonía, en particular de las finanzas. Y allí lo que es interesante es que más o menos desde que emerge Bretton Woods hasta ahora, pues básicamente el mundo financiero sigue las reglas que se dictaron desde entonces, ¿no? Entonces tenemos el Fondo Monetario, más o menos llega, hace el programa de reestructuración económico, y los prestamistas en ese momento aceptan negociar una vez que les da luz verde el Fondo Monetario, ¿no? Son reglas más o menos, no están escritas, pero están más o menos establecidas, ¿no? Cualquiera de un organismo multilateral o de alguien que trabaje en las oficinas de deuda de los gobiernos, más o menos acepta estas reglas. Y como les decía, esta hegemonía de las finanzas, ¿no? Básicamente es este mundo financiero que invita las reglas. Hoy en día está como que desafiada por este nuevo agente que les decía de China, ¿no? Entonces esta hegemonía de finanzas no es absoluta, no es blanco-negro, pero hay grises, ¿no? Entonces, es esta parte de los grises que me interesa, en particular cuando hay un ente hegemónico, sobre todo político, que está ahí. Es un ente que es hegemónico, sí, pero con ciertos límites. No puede ejercer el poder así sin ningún tipo de restricciones, ¿no? Entonces, en algunos casos tiene más desafíos, en algunos casos menos. Entonces, eso también es importante para entender, en particular el caso de América Latina. Bueno, entonces ahora pasamos ahí hacia con los datos, con algunas cifras. Entonces, si ven este gráfico, pues la línea verde es el número de países que existen, más o menos 200 y algo. De hecho, hace poco me enteré que hoy en día hay más bancos centrales que países. No me pregunten por qué, pero si ustedes ven ahí en Wikipedia y se pueden a buscar, es algo bastante interesante. Entonces hay 200 y tantos países, pero hay todavía más bancos centrales. Está el Banco Central Europeo, supongo que la Reserva Federal la toman como varios bancos centrales, pero el caso es que entonces hay un pequeño paréntesis que lo estaba viendo hace poco, que es algo que descubrí. Pero entonces, si ven ustedes la línea roja, son los países, ¿no? O la proporción de países que están default, ¿no? Entonces, obviamente, ustedes ven al final de los 20, si ven los 30, pues el número de países en default aumenta un montón, ¿no? Es como la ola de impagos de gobiernos cuando llega la crisis económica y financiera, ¿no? Y lo que me llama la atención es esta parte, es decir, el número de países que llega a acuerdos con sus prestamistas decae, o sea, súbitamente, de manera casi drástica y violenta, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué? Quiero decir, no es que en los 40 de repente todo empezó a ir bien, ¿no? O sea, Europa estaba destruida, América Latina pues allí va bien, pero realmente la prioridad no era pagar a los prestamistas externos, ¿no? Era la industrialización y era la construcción del estado de bienestar, lo más parecido que llegamos a tener. Entonces había otras prioridades, ¿no? Y sin embargo pasó esto, ¿no? Si ustedes comparan, por ejemplo, la crisis de la deuda de los años 80, que tenemos un poquito más cercana, también ven que ahí como que la crisis fue brutal también para la región, en particular para América Latina, pero no solamente. Recordemos que default hay también en Europa del Este, Filipinas también hace default, varios países africanos, es decir, realmente es
no quiero decir el sur global, que tampoco me gusta ese concepto, pero sí hay muchos países pobres que no pagan sus deudas, entonces también sube la proporción de países que hace default. Y si ustedes ven, es hasta los 90, en el periodo post-Brady o durante Brady, que bueno, empieza a bajar, pero el ritmo de acuerdos de países que no están en default no llega a ser tan abrupto, tan violento como en los años 40. ¿No? Entonces la pregunta es acá, ¿qué pasa en los años 40? ¿No? Y esa es la parte de los paralelismos que me interesa contarles acá. Entonces, un poquito de narrativa histórica para aquellos que no estén muy familiarizados con este periodo. Entonces, una vez más, los británicos es el ente hegemónico básicamente a nivel mundial, es el principal partner comercial, el principal exportador de capitales, el principal poder militar, ¿no? Y además, estamos en esta época de expansionismo colonial, ¿no? O sea, podemos tener toda esta parte de imperialismo informal, pero es verdad que en ese momento hay un aumento del comercio mundial, liderado por Gran Bretaña, pero además esto va acompañado del expansionismo colonial. Y aquí no solamente es Gran Bretaña, tenemos a Francia, tenemos a Bélgica, tenemos a los Países Bajos, etcétera, ¿no? Lo que es interesante para nuestro tema es que en principio el gobierno británico no está muy metido en el tema de deuda, ¿no? Son en realidad inversionistas privados, ¿no? Y cada vez que hay un problema, van a juntarse en asociaciones, ¿no? Que van a formarse, la más conocida es la británica, precisamente porque son los que más capitales exportan, y es estos grupos los que luego van a tener poder de lobbying hacia el gobierno británico, ¿no? En el caso que necesiten la diplomacia del cañonero, ¿no? Entonces tienen lobbying a nivel doméstico, y son quienes van a negociar directamente con un gobierno que está en situación de impago, ¿no? Entonces tienen voz política a nivel interno y voz política a nivel externo, ¿no? Y lo que es interesante es que entre esas diferentes asociaciones se coordinan bastante bien. Es decir, si yo hago default con los británicos, no es que puedo ir a París a hacer mi shopping, ¿no? O sea, los franceses van de acuerdo con los ingleses, ¿no? Y también los belgas. Realmente es una red global de asociaciones de prestamistas, de bonistas, y entonces pueden bloquear el acceso al mercado de capitales a nivel internacional. Entonces, si uno hace defaults con un país, se acabó, ¿no? Todos los mercados externos básicamente bloquean el acceso de capitales. ¿Okay? Lo que es interesante es que está todo bien hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no? Hasta que llega a Estados Unidos. Y Estados Unidos, en los años 20 en particular, se vuelve el principal explotador de capital, el principal país, básicamente, donde están los préstamos, ¿no? A los gobiernos a nivel internacional. Y hablamos principalmente de Europa, de América Latina, evidentemente, y de algunas colonias, ¿no? También, y sobre todo para América Latina también, llega a ser el principal socio comercial. Casi para todos, ¿no? Por ahí Argentina, Bolivia, no recuerdo si Chile, pero ellos siguen todavía con Gran Bretaña como principal socio comercial, pero ya Estados Unidos está ocupando, o sea, México, Centroamérica, queda muy claro que eso ya. Chile también. Chile también, entonces, bueno, ya básicamente Estados Unidos está bien presente. Y lo que es interesante es que Estados Unidos no tiene asociación de bonistas, ¿no? Entonces aquí como que si hay una hegemonía de las finanzas en el siglo XIX ya, Estados Unidos llegan también, como en el caso chino, a quebrar un poco, que dicen, nosotros no tenemos asociación. Y entonces cuando llegan la ola de defaults en la Gran Depresión, la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Que nosotros no podemos jugar con las mismas reglas que los europeos, ¿no? Entonces, lo que hacen, y eso sí se diferencia con China, entonces esto que tienen ahí es el número de asociaciones de bonistas que existen en la historia, ¿no? Y la primera fue precisamente la británica, pero luego van los holandeses, los belgas, los franceses, los alemanes, ahí están los italianos también, los suizos. Y es hasta bastante tarde, ¿no? Si ustedes ven ahí, hasta los años 30, precisamente por ahí es el 32, 33, no recuerdo bien, en donde los estadounidenses deciden imitar el modelo europeo y montan una asociación de bonistas privados bajo iniciativa del gobierno estadounidense. Eso es bien importante, porque quien dice tienen que asociarse y crear realmente justamente una asociación como tienen los europeos es el gobierno estadounidense, es el Departamento de Estado, ¿no? Entonces ya desde el inicio tenemos que el gobierno estadounidense ya está interviniendo de manera mucho más activa que lo que había hecho el gobierno británico anteriormente. Disculpa, Sí. con el vídeo no veo muy bien. ¿En qué año exactamente esa intervención? ¿De los estadounidenses? Ajá. A partir del principio de los años 30, 32, 33. Reestructuración de la revolución. No, a ver, estas son las asociaciones de bonistas. No, sí, me refiero que
dentro del proceso de crisis, de reestructuración, el gobierno estadounidense impulsa Para allá ese voy, tipo para de allá voy, instituciones. para Ya. allá voy. Genial, genial. Step by step. Bueno, entonces, la pregunta es acá, bueno, estamos hablando de cambio de poder hegemónico. Y si ustedes miran, por ejemplo, en el caso de Argentina no tengo los datos, pero por ejemplo, miren Bolivia, ¿no? Y aquí tomo la moneda de referencia como el grupo de bonistas, ¿no? Entonces, sterling serían los ingleses, dólares estadounidenses, francos franceses son los franceses, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, miren Bolivia, en 1918, el 84% de la deuda pública boliviana está en libras esterlinas, ¿no? Y básicamente puedo decir son bonistas británicos, ¿no? O sea, no es exactamente el 1 a 1, pero casi, ¿no? Y los estadounidenses empiezan, ¿no? Y es 16%, o sea que todavía es muy pequeño. Cuando vemos 1931, que es el momento que Bolivia hace default, ¿no? 1% son bonistas británicos y el 99% son estadounidenses, ¿no? Y si ustedes miran el resto, pues básicamente es casi para todos así, ¿no? Entonces ya aquí ya vemos que esa transición ya se hizo. Los principales acá son los bonistas estadounidenses, ¿no? Que ya no tienen asociación. Lo que es interesante, si contrastamos el caso latinoamericano con otros países, y ahí, por ejemplo, tiene Japón, Bulgaria, ¿no? Austria, Rumanía, que también países que hacen default también, incluso los noruegos, ustedes ven que está mucho más repartido, ¿no? Entonces, incluso los suizos también por ahí están, ¿no? En el caso de Austria, pues prestan más los suizos que los franceses, ¿no? Bulgaria también son más franceses que estadounidenses, incluso más que los ingleses. Japón, ¿no? Japón es todavía con los ingleses también, ¿no? Casi por obvias razones, etcétera. Entonces, aquí la pregunta que uno se hace, entonces, ¿cómo pasa la coordinación? Entonces, lo que se me hace interesante, a ver, y fíjense, porque mi intuición era un poquito contradictoria. Yo hubiera pensado, ¿no? Que los estadounidenses, teniendo básicamente el monopolio de la deuda con América Latina, podían imponer las condiciones que quisieran, porque básicamente son los únicos y últimos prestamistas. Con ellos, con los europeos, incluso con Japón, me diría, bueno, si hay un problema con los bonistas británicos, acá sí puedo ir entonces con los franceses o con los suizos, etc. Ahora, esta intuición que tenía inicialmente está equivocada. Está equivocada básicamente por alguna razón, y es una razón de geopolítica y de política. Entonces, lo que vamos a ver es que con América Latina, los estadounidenses van a comportar de manera mucho más generosa que lo que sucede con los prestamistas hacia los prestatarios europeos o con Japón. Eso es interesante porque uno podría pensar, bueno, en principio eso está más repartido, va a ser un poquito más amigable, puede poner a competir bonistas de un país, de Suiza, por ejemplo, con los franceses, y sin embargo no es así, al contrario. Entonces va a ser mucho más difícil la coordinación en el caso de los países europeos que en el caso de los países latinoamericanos, en donde básicamente hay que negociar con Estados Unidos, se acabó. Es básicamente esto, ¿no? Entonces, esto ahora sí, entra en la narrativa histórica. Entonces, llega la Gran Depresión a América Latina, en particular en 1931, caída del comercio internacional, de los precios de los bienes de exportación, hay un aumento en los tipos de interés, etcétera. Las reacciones de los gobiernos, entonces, control de cambios, ¿no? Eso era importante. Luego dejan el patrón oro, entonces hay devaluaciones de las monedas y defaults de las deudas públicas, ¿no? Básicamente. Luego también, pues eso lo saben ustedes acá en Chile, empieza a haber también mucha, bueno, revuelta política, conflicto civil, hay guerras, ¿no? La guerra del Chaco, guerra también entre Colombia y Perú, ¿no? Entonces tiene que aumentar también el gasto militar, y obviamente entonces el tema de la deuda pues ya queda fuera. Otra cosa es que también lo que es bien interesante los 20s, y acá también el caso de Chile es emblemático porque, y eso también es un reflejo del cambio de ente hegemónico, es que vienen, ¿no? Ya no vienen tanto los famosos money doctors, ¿no? Británicos, con Tony Meyer a la cabeza del Banco de Inglaterra, que venía básicamente a decirles a los brasileños, argentinos, que tienen que poner un banco central, etc. Acá viene Keller, ¿no? Que es un profesor de Princeton, que está muy cercano a los medios bancarios estadounidenses, muy cercano al gobierno también de Estados Unidos, y acá básicamente va a tener una voz importante tanto en la política monetaria como en la política fiscal. Y les dice, a principios de los 30, les dice, sobre todo no hagan esfuerzos, no, esperen, no lo hagan. Obviamente, pues no hay manera, y básicamente toda América Latina hace defaults. ¿Qué me repite? Sí, David Cameron, sí. De hecho,
de los pocos países que no hacen defaults es, por ejemplo, Argentina. Entonces, Argentina, básicamente, porque los ingleses no nos dejan, porque si no dejan de comprarles carne. Y el otro país que no hace defaults y que paga toda su deuda es Venezuela, ¿no? Por todo el petróleo que ya tenían, así que ellos también se quitaron la deuda de encima, ¿no? Entonces, ya para el 33, entonces ya está montada esta asociación estadounidense, ¿no? De bonistas privados, ¿no? Y empieza a negociar directamente con los gobiernos en default, ¿no? Y es esto, lo que cambia respecto al siglo XIX es que el gobierno estadounidense en los 30 ya está muy activo, interviniendo en las negociaciones entre bonistas y los gobiernos en default, ¿no? Esa parte de presencia del gobierno estadounidense, eso también es algo que cambia muchísimo. Ahora, les decía que el gobierno estadounidense, los bonistas estadounidenses se vieron muy generosos hacia con América Latina. Esto obviamente no es desinteresado, todos sabemos, no hay nada gratis en la vida. Y lo que pasa es esto, ¿no? Es que la manera de negociar cambia completamente. Aquí es una escamita que sacamos también del libro que les comentaba. Entonces, antes de la Gran Depresión, la manera de negociar entre bonistas, ¿no? Y un gobierno default, ¿no? Es a través de estos comités de bonistas, ¿no? Entonces, tienen esas asociaciones son quienes negocian directamente con un gobierno default. En el caso de que el gobierno no quiera negociar o no acepte los términos de sus asociaciones, básicamente este país o este gobierno queda excluido de los mercados de capital. Como les decía, tiene un mecanismo de coordinación que es bastante bueno. Si realmente hay un problema y siguen sin querer pagar, entonces ahí sí viene la violencia o más bien el uso de la fuerza militar, ¿no? El military coercion, ese plan B, ¿no? Siempre estaba ahí. No se usó mucho, pero ahí está. Nunca se sabía, así que de repente por ahí salían los barcos ingleses, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se tratan los defaults que salieron de la Gran Depresión, esto cambia. Es decir, en realidad hablábamos también de comité de bonistas, pero ese comité de bonistas, esa asociación de bonistas ya no es tan importante. Quien lleva la mano a la hora de negociar son los gobiernos de los países prestamistas, ¿no? Es el gobierno estadounidense, el Departamento de Estado en particular, quien va a negociar con el gobierno en default. Ahora, lo que es interesante es que la deuda ocupa un lugar completamente secundario, ¿no? Obviamente a los estadounidenses no les interesaba tanto la deuda, ¿no? Les interesaba más la geopolítica. En los años 30, hasta 40, los alemanes andaban por aquí y por allá, eso tampoco les gustaba, así que más bien lo que querían es que los gobiernos latinoamericanos fueran más cooperativos, que quisieran hacer más comercio con Estados Unidos, y recordemos principalmente durante la Segunda Guerra Mundial, era importante que también participaran en las negociaciones de paz, etcétera, etcétera. Entonces la deuda entraba en negociaciones diplomáticas que incluían varias materias, ¿no? Iba a decir topics, ¿no? Pero son negociaciones multitemáticas, ¿no? Y entonces es una negociación en realidad diplomática. Entonces la parte de jurídica importa menos porque realmente ahí lo que es importante es el interés del gobierno donde están los bonistas y los prestamistas, ¿no? Entonces, la coordinación en la práctica, utilizando ya un poquito de datos y de documentos primarios, lo que hicimos básicamente es revisar la correspondencia entre prestamistas o bonistas de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia y de Suiza con los gobiernos latinoamericanos, ¿no? Y básicamente el mensaje es el que ven ahí, el segundo punto de diapositiva, y es que los países en América Latina negociaban con los bonistas estadounidenses, que es un decir, y son esos bonistas estadounidenses quienes básicamente determinaban el nivel de la quita y lo que los demás prestamistas podían obtener. Básicamente, si los estadounidenses decían, este acuerdo es el bueno, los franceses, ingleses, suizos, etcétera, tenían que callarse la boca y básicamente seguir lo que decían los estadounidenses. Lo malo de esto es que al final quienes dictaban lo que los bonistas podían negociar era el Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿no? Entonces, si el Departamento de Estado decía, esto lo pueden aceptar, lo aceptaban, y si decía, esto no lo pueden aceptar, entonces no lo aceptaban. Entonces, los bonistas europeos se quejaban completamente que la Asociación de Bonistas Estadounidenses estaba completamente cooptada por el gobierno. Lo que es interesante es cuando se establece el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Export-Import Bank, básicamente lo que van a hacer, y es el nacimiento de la condicionalidad actual, van a condicionar los primeros préstamos a que los gobiernos tuvieran un acuerdo con los bonistas estadounidenses, que es una manera ya inmediatamente de poder ejercer el poder, ¿no? Que tenían básicamente los intereses estadounidenses hacia, ¿no?
los gobiernos latinoamericanos, ¿no? Ahora, aquí, como les decía, Estados Unidos es el principal prestamista, básicamente todos los demás siguen Estados Unidos. En otros casos, les decía, donde todo era como que lo más igualitario, acá no va a haber coordinación. Entonces, más bien lo que vamos a tener son acuerdos bilaterales. Y ahora les voy a enseñar un cuadro bastante ilustrativo de esto, ¿no? Entonces, lo que es interesante es que si comparamos los términos de los acuerdos entre prestatarios latinoamericanos y prestatarios europeos, la comparación es favorable a América Latina. Es decir, los latinoamericanos pudieron tener acuerdos mucho más favorables que en el caso de los acuerdos europeos, ¿no? Entonces, aquí nada más este cuadro parece nada, pero tomó su tiempo. Entonces, estos son los países que hicieron defaults, dividido en dos, los latinoamericanos y el resto, y luego el año en el que van a negociar un acuerdo, ¿no? Entonces, en América Latina, ¿no? Si ustedes ven la tercera columna, que es Bondholders Coordination, la coordinación es casi total, ¿no? Siempre hay una coordinación, Estados Unidos lidera y los demás siguen, básicamente, con una de las excepciones, la única excepción me parece que es Costa Rica, en donde el gobierno costarricense dice, bueno, solo negociamos con los estadounidenses y luego vemos con los demás, ¿no? Y de hecho se tardaron entre el 52 y el 55 que pudieron tener un acuerdo con los ingleses, ¿no? Pero eso es bastante excepción. En los demás casos, es completamente otra historia. Y aquí les cuento algo que tal vez les va a parecer un poco sorprendente, a mí me sorprendió en todo caso. Entonces miren China. China se default en 1939, ¿no? Tiene una guerra civil, no pueden pagar, Mao, etcétera, no pagan, no pagan, no pagan, no pagan. Al final China negocia en 1987 un acuerdo con los bonistas ingleses. No sé si seguían viviendo los bonistas o los hijos de los bonistas o los nietos de los bonistas, no lo sé. Lo que es interesante es que China nunca negocia un acuerdo con los bonistas estadounidenses. O sea que en realidad hoy en día China en principio está en default con los bonistas estadounidenses de los préstamos del centro. Eso de repente llega a ser un medio por ahí, pero ya no se habla más. Supongo que porque también cambiaron muchas otras cosas, pero es eso, ¿no? China en realidad solo negoció con los ingleses y con los estadounidenses. Pero así ustedes tienen algunos casos en donde en realidad el acuerdo es a nivel bilateral. No sé si por ahí tengo, pero el caso de Suiza, por ejemplo, con Polonia, los suizos son listos, es decir, van, negocian con los polacos y empiezan a hacer negocios y comercio con los polacos. ¿Y los demás? Después llegan los franceses, después llegan los demás, ¿no? Pero en principio, Polonia, ¿no? Firma una vez con Suiza. Por ahí creo que también Yugoslavia, también, unos con los franceses y luego también firman con los suizos. Entonces también es como que bilateral y cada gobierno y cada grupo de bonistas europeos va a negociar a nivel bilateral, no existe ningún tipo de coordinación y por lo tanto entonces las condiciones también van a ser más malas. ¿Sí? Consulta, ¿información solo es cualitativa o hay órdenes de magnitud de... Step by step. Aquí va. La pregunta es, con todo lo que le ven los gringos a los chinos ahora, ¿alguien podría decir un argumento de vuelta? Oye, Dejen la pregunta al final porque no se escuchan. sí, disculpa. Ahí grabamos un micrófono para que puedan escuchar. Sí, de hecho, eso es un gran tema. Sí. Bueno, entonces acá esto es la relación, la proporción de deuda en dólares respecto a deuda externa total, ¿no? Y luego el nivel de la quita, ¿no? Es decir, cuánto al final se perdona del principal del capital, ¿no? Traído valor presente. Entonces, por ejemplo, Bolivia, que básicamente toda la deuda está en dólares, miren, la quita que tiene es casi el 90%, ¿no? O sea, básicamente a Bolivia le condonaron el 90% de la deuda que le debían los bonistas estadounidenses, ¿no? Entonces, todos los puntos rojos son los gobiernos latinoamericanos. Por ejemplo, México también, ¿no? México tiene 50-55% y casi tiene lo mismo que Bolivia. Hay cuestiones geopolíticas, evidentemente, con México, pero ustedes miran Japón, Austria, Yugoslavia, bueno, Yugoslavia por ahí, pero eso puede agregar más puntos europeos ahí. Sus niveles de quita es mucho más bajo. Brasil, ¿No? ¿está ahí? Brasil debería estar por ahí, sí. Ahí está, sí. Tiene 22%. Ah, el rojito ya. Sí, Ah, ya. sí. Y tiene de quita casi un poquito más de 60%. Sí. Entonces, sí, eso para decir, en realidad los latinoamericanos les fue bien, ¿no? A pesar de que básicamente tienen el monopolio a Estados Unidos como principal prestamista. Bueno, nada más para concluir, porque creo que ya se me está teniendo el tiempo. Entonces, ahora, como les decía, este cambio hegemónico ahora se está viendo entre Estados Unidos y China. China, como les mencionaba al inicio, ahora es el gran prestamista o un gran prestamista. Lo que es interesante, y por eso tampoco hay que tratar a China como un
como una entidad única y homogénea, porque son varios tipos de prestamistas. Está el Export-Import Bank chino, está el Banco de Desarrollo chino, hay agencias también gubernamentales, un poquito más privadas, entonces entre ellos mismos se tienen que coordinar. El gobierno chino dice que no, que ellos no intervienen, pero yo dudo de esa versión. Yo creo que hay bastante coordinación entre ellos, pero en todo caso están cambiando un poquito las reglas, un poquito de cómo funciona esta negociación. Entonces, lo que es interesante es que América Latina, respecto a otras regiones, obviamente, o con Asia del Sudeste, con África, en América Latina están menos presentes, entonces justamente ese es el tercer punto, ¿no? Entonces, con lo que es un default, cómo lo manejan, hacen como los europeos en los años 30, es decir, siguen a los demás, ¿no? Es un follower con América Latina, ¿no? En cambio, donde ya es la entidad hegemónica, como en otras regiones, básicamente a ella va por el acuerdo bilateral, le da igual lo que diga el fondo, le da igual lo que diga el Banco Mundial, ¿no? Entonces eso, es esa manera de que China ya se mueve y tiene sus maneras de operar a nivel unilateral. Ya no espera a la hegemonía de las finanzas tradicionales, ¿no? Entonces, algunos ejemplos acá con Argentina, por ejemplo, China básicamente siguió lo que dijo el Fondo Monetario. No se complicaron la vida y básicamente se coordinó bastante bien con los tenedores de bonos y básicamente fueron los mismos temas. Con Venezuela no. Entonces Venezuela se default primero con los occidentales y luego con China. Y China, hay que saber que China presta cuando el Fondo Monetario no quiso prestar. Y si se dan cuenta, China ha tratado bilateralmente primero con Chávez y ahora con Maduro. Entonces tienen estos acuerdos bilaterales, siendo que Venezuela es también un caso bien emblemático, bien particular, porque no tiene esa relación con los estadounidenses. Y es exactamente lo que vemos en el caso, por ejemplo, de Sri Lanka, ¿no? Entonces acá completamente va por el acuerdo bilateral, no hay coordinación ni con los bonistas ni con el Fondo Monetario. Y cuando vino la pandemia, cuando vieron todas estas iniciativas para que hubiera suspensión del servicio de la deuda, China no participó muy poquito. Entonces esta manera también única del petróleo. Entonces para finalizar, entonces lo que hice acá fue trazar algunos paralelismos, 30, 40, que es básicamente la consolidación de Estados Unidos como agente hegemónico, ¿no? En donde la deuda no fue en realidad la prioridad para el gobierno estadounidense y por lo tanto los términos fueron mejores para América Latina. Eso no quiere decir, por ejemplo, los 80 también era una entidad hegemónica y trató fatal al gobierno latinoamericano. Entonces el problema de este tipo de acuerdos es que depende mucho de la voluntad política de un gobierno. Puede ser favorable o puede ser menos, ¿no? Es eso. Entonces, ahora lo que podemos esperar en el caso de estos acuerdos bilaterales, sea de Estados Unidos, sea con China, es que a nivel bilateral depende mucho de los intereses políticos de los gobiernos, el trato favorable o menos favorable. Y eso es lo que lo hace también peligroso. En los años 20, lo que es interesante es que los bancos estadounidenses británicos, que si no hablé de ellos, pero ellos tienen una manera muy coordinada de tratar. Y de hecho es interesante porque hay una parte en donde hay una transferencia de tecnología de bancos británicos a bancos estadounidenses. Ya he visto correspondencia donde básicamente los ingleses le enseñan a los gringos cómo operar, cómo emitir bonos, etc. Entonces ahí como que hay esa cultura común. Entonces en realidad la coordinación en principio no debía ser tan común. Lo fue, porque en los años 40 y 50 había muchas otras cosas que eran importantes, ¿no? Pero en realidad la cultura era la misma. Acá no. Y eso es lo que es interesante, que en realidad, como el caso de Venezuela que decía, el proceso de endeudamiento sigue trayectorias completamente diferentes. Y en muchos casos es sustituto, ¿no? El caso de Venezuela es emblemático. Hago default con el fondo, hago default con los prestamistas occidentales, no me voy con China. O Ecuador, que también es así. Acá, entonces, cada uno sigue su propia dinámica y quiere decir que también no hay muchas veces información. Y los intereses geopolíticos de los gobiernos también son mucho más complejos y no se sabe muy bien. Entonces la coordinación se vuelve mucho más complicada. Entonces acá lo que proponemos es que tendría que haber unos principios básicos de proceso de endeudamiento público que incluye también el proceso de compartir la información. Eso muchas veces en realidad no sabemos, ¿no? Y hace poco salió un paper de Adam Gelfand y otros autores donde decían básicamente es que no conocemos las condiciones y los términos en los cuales los gobiernos se han endeudado con China. Esos contratos no existen, no están. Entonces, claro, para tener un tipo de coordinación, si no tienen la información, es muy complicado. Entonces, ponemos que para facilitar esa coordinación tendría que haber algún tipo de cooperación en cuanto al compartimiento de información. Bueno, con esto, 46 minutos, lo que más o menos cumplí con los tiempos. Muchas gracias, Juan Pablo.
Voy a pedir que volvamos a hacer el cambio. Sí, sí, sí. Vamos a hacer una prueba de micrófono, configurar, para que ahora ya el micrófono circule. Y entonces voy a dejar de compartir un ratito. Lamento que si alguien quiso entrar en este rato no pudimos escucharlo. Eh, Acá no, mira, era lo que yo tenía, dice que no pasaron las diapositivas. Tú decías que veías, pero no, lo que preguntábamos, Luis, era si veías pasar las diapositivas. No las viste pasar entonces. ¿Me escuchas? No, ¿ves? Te habrá salido, ¿no? No, es que estamos teniendo problemas con la proyección de la diapositiva hacia Zoom. Nos ocurrió la semana pasada y ahora volvió a ocurrir. Y es porque creo que cuando se proyecta aquí, de esa forma, creo que eso no está saliendo a Zoom. Claro, y es porque yo creo que no hay que usar esta modalidad, esta que está acá en el computador. Ahora vamos a ver si aquí con el F8, en el duplicado, se resuelve. Claro, mira ahí, te fijas que cuando yo le pongo el duplicar, se va. Claro, no, hay que proyectar directamente desde acá. Vamos a ver si aquí. Estamos haciendo una prueba, ¿verdad? Disculpa un poquito, pero es que esto tiene que estar resuelto porque no podemos proyectar sin proyectar a lo que están conectados. Y además la transmisión sale sin la proyección. Ahora lo ves, ¿ves la proyección? Luis, estoy viendo, ¿eh? Sí se ve, pero hay que Ahora, pasar la diapositiva. claro. Entonces, vamos a ver. Yo lo voy a ir Yo lo estoy pasando, viendo en Facebook ahora. ahora, pero te dije que no salió recién. Ahí Y es por- pasó, ahí se ve. Todo está pasando a Zoom cuando proyectamos de esta forma. Voy a mostrar de nuevo. Mira, tenemos el documento abierto ahí, lo ensanchamos acá y luego nos metemos al Zoom. Ahí está. Y le pongo compartir. Y de esa forma parece que sale. ¿Lo ves ahora? ¿Lo ves? Sí, ahí sí. Sí, ahí sí. Ya. Voy a ser tirano, pero en las próximas presentaciones yo me voy a encargar de hacer la proyección de esta manera. Disculpe. Porque las últimas dos presentaciones que han sido buenísimas, como esta, no han salido. No han salido al Zoom ni por Facebook. Y claro, la gente nos dice después, no vi nada. Entonces usamos la alternativa de, no, el profesor nos bajó su PPT, el alguien quiere ver, se lo puedo enviar, pero ya es un lío. Entonces, para evitar eso, la próxima vez vamos a hacerlo de este modo, y solo de este modo, aunque suene tiránico, disculpe lo pinochetista del comentario, no queda otra solución. Estos tiempos no está raro. ¿Ah? En estos tiempos. En estos tiempos, claro, no queda otra opción. Bien. Voy a dejar de compartir. Vale, entonces ahora voy a pedir unos 3 minutos para hacer la configuración de los micrófonos y de los micrófonos móviles y la cámara móvil. En este ratito hagan los que no lo han hecho. Se pueden hacer el café. Okay. Pues no se vio nada. No se vio nada. Toca repetir la presentación. No se vio nada porque la única forma que se proyecta, ya lo vimos, es haciéndolo de este modo. Mira, ahí está la cámara ya. Ahí tenemos la cámara móvil. Y ahora te voy a dejar un micrófono. Y te lo pones en la sala, por favor. Este otro lo vamos a encender también. Lo vamos a dejar acá. Y ahora vamos a configurar micrófonos externos. Que era el USB, ¿no es cierto? Sí, entonces la prueba de la blancura es Luis que está afuera. Luis, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas, Luis? Hola, hola, Sí, se hola. escucha. Perfecto.
Estamos bien, ya. Tenemos listos los micrófonos. Bien, entonces ahora ya podemos proceder a la parte de conversación. Son las 5:16, estamos bien, porque habíamos pensado como a las 5:15 ya empezar a conversar, así que no te preocupes. Está todo perfecto. Bien, bueno, hemos tenido una presentación que para los que somos menos versados en materia financiera, puede haber resultado quizá un poquito difícil para algunos, pero nunca es malo ir introduciéndose en estos temas, dada la trascendencia y la relevancia que tiene para la historia política, social y económica de nuestros países, ¿no? Como lo ha dicho muy bien el profesor Flores. Es decir, esto sería un asunto menor si no fuera porque cada vez que tenemos un default, probablemente lo que viene después es un desastre político, social y un ajuste muy severo en otros planos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, entonces, cuando invitamos a revisar, mejor lo hacemos de esa manera, ¿no? No solo como una técnica, digamos, contable o como un problema, digamos, de agencia digamos, entre bancos y gobierno. Ahí nos vamos un poquito más. Ahí lo iré acomodando. Entonces, ahora vamos a proceder a hacer una primera ronda de comentarios, preguntas, y el primero entonces que lo va a empezar va a ser Mauricio. La idea es que sean tres, entonces el profesor Flores va a irla respondiendo, y después ya, si nos queda tiempo, haremos otra ronda más. Quiero aprovechar también de agradecer a José Rivas, quien gracias a él tenemos al profesor Flores acá, ¿no? Muchas gracias, José, por haber tenido la idea de traerlo y escucharlo. Así que comenzamos con Mauricio, seguimos con los tres que están acá al lado. Ay, se me fue tu nombre. Diego Polanco, y seguimos con Cristóbal. Mira, están los tres juntitos, así que yo les paso el micrófono y ustedes se lo lanzan. Comenzamos con Mauricio. Gracias. Interesante y sobre todo muy intuitiva en ciertas muchos temas creo que la presentación fue bastante clara y puede seguirla, pero me agradezco mucho. La pregunta que tenía No le escuchan nada. no te escuchan, a ver, ¿está encendido? Tiene que tener una luz verde. ¿Sí? A ver, probemos de nuevo, a ver. Vamos a ver. Hola, hola. ¿Lo escuchas? Está funcionando. ¿Lo escuchas ahora, Luis? Dinos, por favor. Más o menos. A lo mejor el problema es subir el... Sí, a ver, déjame ver si aquí en el micrófono estoy equivocado yo y puse otro. ¿Cuál es el que habría que poner, Oscar? El Realtek USB, ¿está bien? ¿Está bien ese? ¿O es otro? Siempre nos cuesta esta parte. Ah, pero no, claro, ya sé lo que pasa. Lo que pasa es que no puse la señal. Claro, entonces vamos a poner esto y ahí. Exacto. Espera un poquito y lo hago inmediato. Ahí está. Ahora debería funcionar. ¿Eh? A ver, ahora sí. Luis, ¿nos escuchas? A usted sí, pero al otro no. Ah, porque no lo he configurado y ahora hay que ir a la configuración. Ese es el device, ¿no? Ahora sí, ¿no? ¿Sí? Ahí escucho, sí, ahora sí. Ya, perfecto. Bueno, entonces, respecto a la pregunta, solamente una cosa para clarificar. Tú hablaste de que entonces la solución de los defaults latinoamericanos con Estados Unidos habrían sido de cierta manera más benevolentes que Estados Unidos con el resto del mundo, ¿no? En cuanto, o sea, mencionaste el tiempo Sí. del default, ¿no? Que habría sido más corto con Latinoamérica, habría habido más coordinación, entonces habría quedado menos bonistas, digamos, fuera de la negociación. Habría habido también mayor condonación de la deuda, ¿no? Esta quita que la llamaste, ¿no? Pero también mencionaste en otra parte de que
Estados Unidos, cuando intentaba hacer estas negociaciones para resolver estos defaults, pedía también concesiones geopolíticas, ¿no? Entonces me preguntaba si es que como parte de esta quita habían concesiones geopolíticas, digamos, para resolver esto, porque ciertamente con el resto del mundo parece que era más complicado resolverlo, pero no me queda tan claro finalmente si no había otro tipo de solución intermedia que quizá puede matizar esa posible benevolencia. No sé si entendí bien esa parte del término. Esa era la pregunta. Gracias. Bueno, me sumo a los primeros comentarios de felicitar la presentación. Mi pregunta es sencilla. Eh, ¿Cuál es el rol o la diferencia que se marca con el acuerdo de Bretton Woods y la denominación obligatoria del comercio internacional en dólares en la relación, un poco en el rol que cumplen las asociaciones de bonistas en un periodo de hegemonía financiera estadounidense versus la británica? Ajá. Son estas, intuitivamente me suena como que son estas asociaciones las que puede que hayan llevado a la arquitectura de Bretton Woods, o tal vez hay otro tipo de causalidad o relación. No sé si puede un poco reflexionar sobre eso. Sí, también sumarme a los agradecimientos, estuvo muy buena la charla. Yo para prepararlo había leído el artículo que comentamos en el handbook de Oxford de historia financiera, y acá me quedó mucho más claro como aterrizado el ejemplo latinoamericano. Así que agradezco todo eso. Quería preguntarte si es que es posible matizar las soluciones que hay al default, como porque tú dices que hay una solución bilateral o una solución coordinada, pero en el caso de Chile da por lo menos a mí me da la impresión de que si bien hay una solución coordinada, también hay una solución bilateral cuando se hacen como convenios de compensación, principalmente para el caso europeo, lo he visto para Francia y Bélgica, que se establecen tasas impositivas para ir pagando la deuda en casos particulares, por ejemplo, y hay tasas diferenciadas para cada país al cual se le debe, y eso, bueno, después termina generando una serie de desbalances a largo plazo, porque Chile tiene que andar viendo como cuánto le tiene que andar cobrando de arancel a cada importación y así. Entonces ahí me da la impresión que si bien hay una coordinación más general, también hay un caso a caso. Entonces me lo pasa y de ahí sí, cuando termine, hacen una segunda ronda. Cuando quieras. Qué buenas preguntas. No sé. Voy a procurar responder. Entonces, sobre la primera, ¿qué otras concesiones? Tienes toda la razón. Es verdad, y no quiero pasar como, no sé si nos están escuchando en Facebook Live, pero muy pro yankee, no es ese mensaje, pero, o sea, Estados Unidos no hace nada de gratis, ¿no? Eso queda muy claro. Es verdad que había la política de buen vecino, ¿no? Eso es verdad. Entonces hay un contraste con inicios del siglo XX, donde Estados Unidos fue mucho más agresivo, con mucha más presencia también militar, ¿no? Con América Central en particular, eso queda muy claro. Entonces sí que hay concesiones. Por ejemplo, el caso de México, que es el que mejor conozco, esto fue muy claro. En el 38, ¿no? Entonces, México básicamente expropia el petróleo, ¿no? De las empresas canadienses y estadounidenses. Entonces, había este conflicto diplomático. Y segundo, México en términos de producción de materias primas, sobre todo para el esfuerzo de guerra estadounidense, era muy importante, ¿no? Entonces, lo que hace Estados Unidos es pedirle a México, uno, que compensara a las compañías, que llegara a un acuerdo con las compañías, y dos, que dé un acuerdo para que pudiera proveer las materias primas necesarias para el esfuerzo de guerra, ¿no? Entonces sí existen esos acuerdos secundarios. Por eso decía que se trata de acuerdos diplomáticos, es decir, la deuda es parte de una serie de acuerdos, ¿no? Entonces sí, claro, no es que nada más Estados Unidos dijo, bueno, sí, no pasa nada, no nos pague nada, no hay problema. No. O sea, si ahora hablamos de las bases militares chinas, no andamos muy lejos por ahí con Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero había otras cosas, efectivamente. Entonces, eso no entra en la parte de los cálculos de las quitas, pero sí contamos de manera cualitativa que había otro tipo de concesiones que tenían que dejar, ¿no? Eso, y gracias por la pregunta, porque sí me gustaría dejar eso bien claro, que no hay Teresa de Calcuta acá. Diego,
es una súper pregunta y de hecho estamos con eso. Entonces, con Bretton Woods, hay que saber antes de llegar a Bretton Woods, porque es parte de otro proyecto que tenemos acá. Estados Unidos montó en el 34 este Fondo de Estabilización Monetaria. Entonces, es un fondo, ¿no? Recordamos que en los años 30 los bancos centrales los cooptan los gobiernos, básicamente, ¿no? Y entonces, este Fondo de Estabilización, ¿no? Con eso, básicamente, Estados Unidos lo que hace es garantizar más o menos cierta estabilidad monetaria con algunos países con los que tiene un interés particular, ¿no? Entonces, tiene México por ahí, llega a firmar con Ecuador, llega con Colombia. Entonces es súper importante que tengan este otro tipo de acuerdos en los cuales hay especie de swaps entre este fondo y los bancos centrales de los latinoamericanos, y al mismo tiempo hay un fomento de que haya un comercio bilateral, ¿no? Y es este comercio, estos préstamos de estabilización monetaria que luego permiten que haya acuerdos, que era muy importante, que eran acuerdos también que eran principalmente con dólares. Entonces, esos dólares y esos acuerdos de Bretton Woods no es que llegaran de la nada, es decir, son acuerdos que ya estaban implementados desde los años 30. Entonces, la deuda, estabilización monetaria y aumento del comercio bilateral es casi como un continuo en donde cuando llegamos a Bretton Woods es algo que funciona perfectamente, ¿no? Ahora, este Fondo de Estabilización estadounidense, de hecho, el primer nombre del Fondo Monetario Internacional es Fondo de Estabilización Internacional. Y es Fondo de Estabilización porque Estados Unidos tenía el suyo, pero también los ingleses, los franceses, Japón, Suiza, ¿no? Tienen ese fondo de estabilización. Entonces, algo que es una tecnología bilateral de estabilización monetaria, ¿no? Básicamente lo que hacen es hacerlo multilateral con Bretton Woods. Es toda la innovación. Entonces, eso es algo que la deuda es importante porque ya viene reflejando el peso monetario de un país hacia con otro, y en particular con este tema de estabilización de monedas y swaps, que ya se viene de los 30, ¿no? Entonces, es súper importante porque refleja básicamente a lo que ya viene sucediendo en los años 30. Cristóbal, sí, tienes toda la razón. Y acá yo hablo principalmente de las deudas en bonos. Ahora, es verdad que cuando hablo de deuda externa hay muchos tipos de deuda. Y lo que tú dices de los acuerdos de compensación son deudas comerciales, que pueden entrar o no pueden entrar a los acuerdos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso más emblemático de negociación global es el de Alemania en 1953. Alemania en 1953 le condona básicamente el 93% de deuda pública, deuda privada y deuda comercial, precisamente porque habían en los acuerdos de compensación, venían los acuerdos comerciales y venían los acuerdos con los bonistas, ¿no? Y son bonistas estadounidenses, ingleses, franceses, etc., ¿no? Entonces eso, yo no trato estos temas comerciales porque fue otro tipo de negociación que tenía que ver justamente con los acuerdos bilaterales, y en términos de volúmenes son volúmenes mucho más pequeños. Pero es verdad que hace falta una investigación sobre las deudas comerciales, claro, porque es otro tipo de dinámica, obviamente. Y el gran acuerdo global es el de Alemania, ¿no? Entonces los alemanes en realidad, Estados Unidos ahí se da cuenta de que habían hecho un error gravísimo después de la Primera Guerra Mundial, y básicamente lo que hacen es decir, ahora negociamos todos, incluyendo los bonistas privados, y todos van a básicamente seguir los intereses de los gobiernos que estamos sentados acá. Y entra ahí también estos acuerdos de la deuda comercial. Bien, seguimos entonces ahora con Luis. Después Luis y yo. Bueno, muchas gracias, Juan, por la charla. Yo soy más o menos un órfano de los temas de deuda y encontrar así como trabajos, los suyos que siempre fueron bastante referentes para pensar temas de deuda, es a mí un gran privilegio poder escucharte. Yo te quería preguntar sobre ese segundo momento de la deuda cuando ya se pasa a Estados Unidos, periodo de entreguerras, que la coordinación cambia, se hace una coordinación más a nivel, el Estado está presente. Es también porque hay un cambio en el perfil del inversionista en el interguerras, porque en el siglo XIX tenemos la figura clásica del bonista privado, individual, y por lo que sé, a partir de la Primera Guerra Mundial, la secesión de Estados Unidos, el inversionista institucional emerge. Entonces, yo no sé si el inversionista, el bonista institucional se vuelve una figura central relevante en la deuda norteamericana,
y que eso podría implicar las nuevas formas de cambiar, de negociar, porque ahí estaría el gobierno norteamericano lidiando con 4 o 5 megabancos y donde los intereses de los bancos pesan mucho más en una negociación política, ¿no? Que con miles de inversionistas, aunque no tan miles, porque si miramos también los inversionistas privados, era bien piramidal, o sea, un grupo que todos se conocían, en fin. Pero eso es lo que me quedo pensando, o sea, el peso de ese bonista institucional en la fase Estados Unidos comparado con la fase eh, inglesa. Y la otra cosa es, tirando un poco para mi tema, ¿te has disparado, por ejemplo, cómo se da esa coordinación con negociación de default subsoberanos? Y ahí el primer caso que me viene a mente son los estados norteamericanos en la década de 40, los estados del sur, Mississippi, Del siglo XIX. del siglo XIX, 1840. Y ahí, claro, después, a partir de 1880, los latinoamericanos ingresan en ese mercado subnacional, de deuda subnacional en el mercado extranjero, y ahí hay también olas de default importantes, 1915, 1920, en Brasil, Argentina. ¿Te has encontrado algo y has encontrado como una diferencia de aproximación para negociar con la deuda subnacional? No sé, cualquier información que tengas sobre ese tema me interesaría mucho. Muchas gracias. Haremos una segunda para que no complicarlo mucho a Juan, que no se le mezclen demasiado, y vamos a escuchar a Luis. Luis, cuando quieras. Hola, hola, buenas tardes. Quería felicitar al expositor, estuvo muy interesante. Lamentablemente pasó lo mismo que la semana pasada, que no se pudo ver las diapositivas, así que pude retener solamente parte de lo que expuso, así que no hay alguna información que me perdí. Igual quería hacer un comentario con respecto a las condiciones más benignas de Estados Unidos en el periodo de entreguerra. Y bueno, quizás un motivo que se puede decidir sobre eso es que, bueno, la Segunda Guerra Mundial implicó también un cierre del comercio internacional para América Latina. O sea, considerando las dos guerras mundiales, fueron un periodo de deseuropeización del comercio internacional. Entonces, puede notar en algunos documentos del Exim Bank que Estados Unidos tenía la intención, poco menos que ser eh, como un salvavidas económico para América Latina, de absorber las exportaciones latinoamericanas, como las potencias del eje estaban cada vez conquistando más terreno, entonces obviamente ese mercado estaba cerrado. Y bueno, también quería hacer algunas preguntas con respecto a si es que hace alguna diferencia eh, la creciente institucionalización y centralización del sistema interestatal en cuanto a las organizaciones financieras internacionales. Por ejemplo, no sé, mencionaste que Estados Unidos al principio era el que mandaba con respecto a las negociaciones y que Europa poco menos que se quedan callados, si es que te entendí bien. Y bueno, quería saber si es que eso ha ido cambiando a medida que uno se iba aproximando a la década de los 60, 70, 80, considerando que el poder de votación de Estados Unidos en el FMI ha ido bajando, lo mismo que su participación accionaria, mientras que, bueno, la participación de Europa en su conjunto y también Japón han ido subiendo. Y en tercer lugar, o segundo lugar, quería preguntar si es que se podría ver un quiebre quizá en el futuro también dentro del mismo FMI con respecto al papel de China, porque bueno, también ha ido subiendo en parte su participación y bueno, y también considerando la actual guerra en Ucrania y la participación de Rusia y todo ese, todo ese escenario. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis. Cuando quieras. Eh, pues muchas gracias otra vez. Qué buenos comentarios, buenas preguntas. A ver, José, dos puntos y los dos muy interesantes. Solo hay que recordar que en el siglo XIX también teníamos los grandes intermediarios financieros, ¿no? Entonces los Rothschild, los Baring se metían mucho en esas negociaciones y claro, tenían un poder de lobbying también súper importante. Entonces, esas asociaciones de bonistas sí que eran muy importantes, pero en términos de poder de negociación, al final, si Rothschild se metía o Baring se metía, ese poder de negociación aumentaba exponencialmente. Entonces, si ves las negociaciones que lideró Rothschild con Argentina o con Brasil, claramente Rothschild tenía una gran voz, ¿no? Por eso le llaman
el sexto gran poder, ¿no? Aparte de las grandes potencias de los gobiernos europeos, además estaban los bancos. Ahora, en el periodo entre guerras, es verdad que estos bancos ya no van a participar tanto. O sea, yo no he visto a JP Morgan o, ¿quién más? Citibank. De hecho, es completamente otra visión de los bancos en los años 30, en el sentido en que la opinión pública trató a estos bancos como los grandes culpables de la crisis, ¿no? Entonces, cada que abrían la boca eran súper criticados en la prensa estadounidense. Entonces, de hecho, Roosevelt tenía una relación bastante conflictiva con los banqueros. En general, entonces, a mí, mi visión personal de esta situación es que todos los intermediarios financieros o fondos de inversión no tenían el agrado del poder político estadounidense ni de la opinión pública. Entonces, puede ser que en alguna negociación individual hayan tenido su peso, pero dudaría que a nivel sistemático podría decir es absolutamente un contraste respecto al siglo XIX, porque en el siglo XIX encuentro que los intermediarios financieros tenían una gran voz y en el periodo entre guerras, al contrario, ¿no? Porque precisamente tenían este conflicto, esta percepción negativa por parte del público, que básicamente calificaban como ávaros a todos los bancos que habían básicamente vendido bonos al pobre inversionista, a la pobre viuda, que había puesto toda la buena voluntad en los bonos colombianos, ecuatorianos, y luego que dejaron de pagar, ¿no? Entonces ahí, digamos que eso no creo que haya sido tan contrastante como podría parecer en una primera instancia. Y el otro tema, el caso de las negociaciones subsoberanas, sí era una dinámica bien diferente. Entonces, ¿verdad? Dije Argentina, eso, que no hizo default. No, Argentina como gobierno federal no hizo default, pero las provincias sí que hicieron default y las compañías públicas también. Y eso fue todo un gran tema y tardaron muchísimo tiempo en poder negociar esas deudas. Entonces, yo creo que si tú sigues los precios de los bonos y tú miras un bono del gobierno federal argentino y miras lo de la provincia de Buenos Aires o la provincia de Córdoba, Mendoza, yo creo que hay una gran diferencia. Eso, yo no conozco algún trabajo que haya tratado cómo se comportan los precios de unos bonos respecto a otros, soberano y subsoberano, pero como decía, como son dinámicas tan diferentes, no me sorprendería ver dinámicas también bien diferentes de los precios y de cómo se trataron. Es decir, para el gobierno estadounidense lo más importante era que el gobierno nacional colombiano pagara sus deudas. Con las provincias se metía menos. Pero una vez que uno tenía el acuerdo con el gobierno federal, era mucho más fácil luego encontrar otro tipo de acuerdos con las provincias. Y ya son montos más pequeños, ¿no? Entonces los acuerdos pueden tomar más tiempo y ya sin menos presencia a nivel gubernamental de Estados Unidos. Pero es algo que yo no he visto un análisis, un estudio ahí sistemático. Entonces, Luis, completamente de acuerdo con lo que dices. De hecho, el Export-Import Bank es bien interesante, porque el Export-Import Bank efectivamente empieza a prestar a gobiernos latinoamericanos, empresas, etcétera, a pesar de que esos gobiernos estaban default. Entonces, es cuando los inversionistas empiezan a quejar con el gobierno de Estados Unidos que el Export-Import Bank empieza a cambiar la política, ¿no? Diciendo, bueno, a nosotros no nos interesan los inversionistas, nos interesan en realidad los exportadores. Y los exportadores decían, ustedes presten a los latinoamericanos, nos da igual cómo estén su problema con los inversionistas. Nada más que empieza a cambiar eso y empieza a cambiar mucho más cuando se establece el Banco Mundial. Y la razón, y eso es, hoy en día sigue siendo así, la razón por la cual los inversionistas empezaron a bloquear los préstamos del Banco Mundial fue la siguiente. El Banco Mundial tuvo un fondeo público relativamente importante de varios gobiernos, en particular el gobierno estadounidense, pero más importante que eso, el Banco Mundial se financia en gran parte por su propia emisión de bonos. O sea, el Banco Mundial le vende sus bonos a los inversionistas, todos los inversionistas financian al Banco Mundial que luego presta a los gobiernos. Entonces, obviamente los inversionistas decían, bueno, ¿cómo es posible que estén usando nuestro capital para prestar a este gobierno que no ha pagado sus deudas con nosotros? Entonces dijeron al Banco Mundial, o cambias eso o no vas a poder emitir bonos acá. Entonces el Banco Mundial empieza a imponer a los gobiernos, y por ahí Chile creo que es el primero, en América Latina al menos, en el que condiciona el préstamo que ya está aprobado el Banco Mundial, condiciona un acuerdo con los bonistas privados antes de poder garantizar el préstamo. Entonces, es verdad que ahí está
esta presencia de capital público y privado estadounidense que hace ya completamente que América Latina entre a una esfera de dinámica de política interna de Estados Unidos, ¿no? Exportadores, inversionistas y gobierno estadounidense, y que Europa queda completamente delegado. Y es por lo mismo que, como dices, no es que no tuvieran voz, porque la verdad se quejaban un montón. O sea, yo vi los ingleses, o sea, insultaban a los estadounidenses a más no poder. O sea, ¿cómo aceptas este acuerdo en donde le condonas 90% de la deuda a ese tipo? Ese tipo podría pagar perfectamente, no pagan el 10% de su ingreso en servicio de deuda. Y la asociación estadounidense dice, bueno, es que no podemos hacer nada porque es el Departamento de Estado quien nos lo exige. Entonces ahí se acabó ahí el tema ya. O sea, tienen la obligación de aceptar, porque si no, lo que pasa, si no aceptan, pasa como Costa Rica, esperas todavía 5 o 10 años hasta poder firmar tu acuerdo, y probablemente sea exactamente el mismo acuerdo que hubieras firmado sin haber esperado. Entonces, sí hubo quejas, pero no había nada, nada que hacer. Ahora, respecto al peso cada vez menor que tiene Estados Unidos en cuanto a voz política, económica, en particular en organismos multilaterales, es verdad, pero lo que siempre ha sido el caso es que, según el país que haga default, según es el gobierno de los prestamistas que es el que interviene. Esto es, en el 82, cuando viene la crisis de deuda, en realidad dicen, es la crisis de deuda latinoamericana. No. Quienes empiezan a hacer default son los países de Europa del Este. Y a los países de Europa del Este, quienes les prestan son los bancos alemanes, los bancos franceses, y entonces ahí había un problema. Uno es que Yugoslavia, Rumanía, Hungría, todos los países hicieron default y no eran miembros del Fondo Monetario. Entonces, básicamente, Estados Unidos le dice, bueno, pueden devenir miembros, pero antes ustedes alemanes, ustedes franceses negocian, y después, una vez que hayan negociado, pueden entrar al Fondo Monetario, ¿no? Entonces aquí queda muy claro, o sea, la parte hegemónica para Europa del Este es Alemania y se acabó. Y cuando vimos la crisis de Grecia en el 2010, 2011, es verdad, bueno, Estados Unidos es la principal voz en el Fondo Monetario, pero quien negocia ahí es Europa, es la Unión Europea, es la Troika, ¿no? Y básicamente la Troika es el gobierno alemán, ¿no? Quien lidera con el Fondo Monetario y luego con el Fondo Europeo que montaron después, ¿no? Y con el Banco Central Europeo. Pero ahí básicamente es Alemania. Entonces no me sorprende ahora que en el caso de los países asiáticos que hacen defaults, ¿no? Pienso en particular en el caso de Sri Lanka, puede ser que algún préstamo del Fondo Monetario, pero en realidad quien lleva la batuta en las negociaciones es China. Eso queda muy claro. Y lo hace China con o sin el Fondo Monetario. Y en ese caso es el fondo quien tiene que seguir lo que China dice. Entonces el acuerdo va primero con China, y así fue. De hecho, China tiene ahora un acuerdo de deuda que es bastante favorable a Sri Lanka, pero a cambio tienen un puerto por ahí comercial bastante importante, en donde ahora China tiene 99 años de leasing para poder ocupar ese puerto. Entonces, es verdad, en términos de deuda fue bastante generoso, pero a cambio ya se quedaron ahí los chinos 99 años. Sí, claro, eso también. Eso es otro tema que no dije de las monedas, y eso es un buen punto, porque lo que vemos hasta hace poquito es que la mayor parte de los préstamos chinos eran en dólares, pero los chinos están empezando a prestar en su moneda local a partir de hace poquito. Entonces, claro, empieza a haber una fragmentación monetaria, por eso de los fondos de estabilización es interesante, porque empieza a haber una fragmentación monetaria, y esto es el caso de Ucrania, Rusia, que es bien interesante, porque ahora China ya entendió que eso con el dólar hay que tener cuidado, y entonces empieza a hacer sus préstamos en su propia moneda. Entonces, si bien una diferencia es que China prestaba en dólares, ¿no? Algo que no teníamos en los años 40 con estadounidenses que prestaban en dólares, ahora sí, China ya entendió y está empezando a prestar en yuanes. Y el Fondo Monetario quiere mantenerse en dólares. Entonces viene esta fragmentación que se va a ver, que va nada más a empeorar, ¿no? Van a empeorar. Perfecto, Juan. Yo hace rato estoy, ¿cómo se llama? Tentado de preguntarte y ahora ya no me aguanto. Y de ahí vamos a darle paso también a los colegas. En cuanto a, bueno, primero felicitarte y agradecerte por esta excelente presentación que creo que a todos nos ha despertado el apetito. Y luego también porque, bueno, tengo que algo mostrarme yo, ¿no? Para que se vea quién habla. Una de las, a mí me quedó dando vuelta, como se trata de una mirada de largo plazo,
que va desde mediados del 19 hasta hoy, digamos, prácticamente. Creo que el trabajo gana mucho con una articulación institucional del sistema financiero mundial. ¿En qué sentido? En que, al parecer, se parte de un punto de partida que cuenta con una tecnología muy precaria, en la que la medición del riesgo es casi nula, ¿m? Y en la que hoy día vamos a una medición del riesgo que es extremadamente compleja. O sea, hoy día hay agencias clasificadoras de riesgo, hay riesgo país. Entonces, el riesgo moral, digamos, que afronta una institución multilateral de crédito o quien sea, digamos, por adquirir bonos soberanos, está mucho más calculada. Y tú puedes repartir, de hecho, el riesgo en una mesa de crédito. Entonces, hoy día tenemos una medición mucho más avanzada del riesgo y por otro lado también hay un avance gigantesco en materia de mecanismos de cumplimiento, es decir, para forzar a los que forman parte, digamos, en este caso los gobiernos, digamos, las entidades que piden el crédito, para que no hagan default o por último para que el default no genere un efecto tan negativo en ¿cierto? Mis cuentas. Y eso, de eso da cuenta también las organizaciones cada vez más complejas que han ido adquiriendo los comités de bonistas, ¿no es cierto? Entonces, si uno lo toma así, desde la perspectiva que estas tecnologías para medir el riesgo y para obligar básicamente ¿no es cierto? A los que habían pedido el crédito a cumplirlo, eh, ha pasado por una situación de un desplazamiento gigantesco. Pero en el medio, y eso yo creo que a todos los historiadores siempre nos está cautivando, ¿no? Inter- Intervienen también elementos que son fundamentales, como por ejemplo, varios de ellos tú los has mencionado, pero creo que quizás habría que eh, poner ciertos hitos que son fundamentales. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la adopción del patrón oro y el abandono del patrón oro y el paso a otro sistema monetario, el patrón dólar oro, el arreglo posteriormente que llegó hasta el año 71 y finalmente el imperio absoluto de de la moneda fiat, que es lo que está hoy, en la que nosotros observamos que todo eso obliga a un reacomodo, porque claramente cuando hay un cambio de ese tipo, los costos de transacción, sobre todo por el lado del arbitraje, ¿no es cierto? Las equivalencias entre monedas, todo eso se va a las nubes. Entonces, yo imagino que los gobiernos, en este caso, cuando asumen una arquitectura como acreedor, ¿no? Están pensando en cómo están cambiando todos esos elementos, ¿no? Y si una potencia secundaria pasa a ser una potencia primaria, ¿no es cierto? Dice, bueno, antes no podíamos dar el lujo de no interesarnos mucho por estos temas, pero ahora tenemos que generar una arquitectura moderna que sea capaz de intervenir. Otro elemento que es de orden geopolítico, que también ustedes lo han escuchado varias veces y que aparece a cada rato y que me parece fundamental en el análisis, es el, los pesos relativos los pesos relativos que van cambiando entre las potencias que pasan a ser al segundo orden, Inglaterra, u otras que irrumpen, China hoy día, pero en algún momento fue Estados Unidos quien desplazó a Gran Bretaña. Entonces, sin duda que eso obliga a un reacomodo de todos los actores. Y como se trata de la ausencia absoluta de un sistema internacional de reglas, no hay, como tú lo dijiste, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que al final los que imponen los términos son los que ostentan las posiciones de peso relativo más favorables. Y eso es esperable. Y por lo tanto, lo de día, lo que ustedes estaban planteando recién, China, digamos, es esperable que no va a quebrar, no le interesa y probablemente no se va a quebrar, ¿no? Em, y por último, creo que el tema, digamos, fundamental, eso sí ha aparecido varias veces también, es el tema del comercio. O sea, si uno está pensando en cómo se alinean estos elementos, sin duda que, como dicen los ingleses, muchas veces la bandera sigue al comercio. O sea, que estamos esperando primero qué pasa con los cambios en las posiciones relativas, en las cuotas de mercado mundial que tiene cada país, digamos, cuáles son los productos fundamentales, cuáles son los cambios en las hegemonías comerciales. Entonces, claro, son mundos distintos. O sea, estoy pensando, por ejemplo, que a comienzos del siglo XX, Estados Unidos eran los principales deudores del planeta. Eran los países que más debían en el mundo. ¿Mm? Y
Y por otro lado, Inglaterra era el país claramente más acreedor. Y hoy día hemos pasado a una figura en la que nuevamente Estados Unidos vuelve a ser el país que más debe, pero bajo una condición declinante, que no es la misma que ascendente que tenía a comienzo del siglo cuando desplazó a Inglaterra, ¿no? Entonces, todos esos elementos, sin duda, que son dinámicos, de orden dinámico, nos obligan a hacer unas notas a pie muy frondosas para cuando llega el momento, por ejemplo, de pasar de unas décadas a otras. Por ejemplo, cuando aparecen ahí me fijé mucho en la cantidad de folk que hay entre los años 20 y 40. Bueno, eso no tiene nada de extraño. Si se está abandonando el patrón oro, hay un desorden gigantesco, por el medio está la crisis, no se sabe qué orden monetario internacional va a prevalecer y se va a estabilizar. Y por otro lado, irrumpen nuevos actores y salen de la escena otros actores. Entonces, es un momento en que se están definiendo las nuevas reglas que van a reemplazar las que ya no van. Y hoy día estamos en presencia más o menos de lo mismo. Entonces, creo que esos elementos que son dinámicos, si se integran como elementos de contexto para cada década o cada conjunto de décadas, si las queremos agrupar, creo que le sacarían mucho provecho a los argumentos centrales, porque ahí es donde yo creo que me da impresión de que ahí cobran sentido estas paradojas que tú estás encontrando, ¿no? Por qué tú podrías estar dispuesto a ejercer menos presión ante ciertos países con los que tienes una cuota mayor de comercio y de hegemonía política? Porque claro, porque tus intereses puede que no pongan en primer lugar el tema financiero. ¿No? Entonces, los arreglos van cambiando. Entonces, por ese lado yo lo encuentro fascinante el trabajo de Don. Abre una cantidad de vetas impresionante y creo que lo que me gustaría ver al futuro, no sé si a ti te parece, lo dejo a disposición tuya, es justamente ir de alguna manera contextualizando cada periodo y cómo los cambios que se producen de alguna manera dan cuenta de estos ejes, ¿no? Comercio, posiciones de poder, geopolítica, digamos, cambio en el sistema monetario internacional y un reacomodo de los sistemas de riesgo, digamos, de cálculo de riesgo y de mecanismos de cumplimiento. Creo que eso terminaría de redondear el argumento principal, pero a ver qué opinas. Eh, Gracias por los comentarios. Asumo que también hay una pregunta ahí implícita. Sí, sí. Eh, entonces, nada más hay varias cosas. Uno es esto del riesgo país, y eso es algo que me ha ocupado bastante, es cómo se ocupó el riesgo país en la historia. Y me parece que, bueno, voy a decir algo, va a parecer cliché, pero la historia no es lineal. Y quiere decir, no es que hayamos aprendido, yo creo, en cuanto a sofisticación y en cuanto a precisión del riesgo soberano. De hecho, hay algún paper por ahí de mi colega Noes Marco, en donde básicamente calcula riesgo país de los bonos emitidos por la Compañía de las Indias a finales del siglo XVIII, y resulta que incluso sin teoría financiera, los tipos tenían un súper conocimiento de cómo evaluar una opción de call, una opción de puts, y cuándo convertir sus bonos, cuándo dejarlos. O sea, realmente es bastante complicado. Y lo que es interesante con las agencias de notación, por ejemplo, ¿no? para decir algo, las agencias de notación empiezan a principios del siglo XX. Entonces, con la crisis de 1907 en Estados Unidos, ¿no? Bueno, primero los ferrocarriles y luego con la crisis bancaria que tuvieron, empiezan a ganar relevancia. Pero en los años 20 ya tenemos, en todas esas emisiones, ya están calificando las agencias de notación, ¿no? Entonces, Standard, ¿no? Que tenía luego, aparte, Pulse, estaba Fitch, estaba Moody's. Y ahora, a diferencia, yo les decía, los bancos están considerados como estar llenos de conflictos de interés, solo se interesaban por las comisiones de las emisiones. Y las agencias de notación se consideran como entidades libres de conflictos de interés y por tanto más precisas. Ahora, los estudios que ha habido sobre esas agencias de notación y sus calificaciones que eran tan malas como el riesgo percibido por los inversionistas, ¿no? A pesar de eso, entonces lo que tenemos hoy en términos de regulación de emisión financiera es que hoy en día toda emisión en Nueva York, Londres, París, etcétera, tiene que estar precedida por la calificación de al menos 2 agencias de notación. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, esa es una, y lo otro es que antes quienes pagaban a las agencias de notación eran los mismos inversionistas. Entonces, Moody's vendía sus manuales, así, una cosa así,
Y básicamente los inversionistas compraban, no se podía hacer fotocopias, ¿no? Y entonces básicamente eso era lo que hacían las secretarias de notación. Hoy en día, como existe esa tecnología de fotocopiado, ya no sirve nada de eso. Quienes piden tener la calificación son los emisores. ¿Pero qué quiere decir? Como son los emisores que pagan, las agencias de notación tienen todo el interés del mundo en tener una calificación simpática. Entonces, claro, lo que tenemos hoy en día es que en realidad la información que nos da una agencia de notación está completamente sesgada y prácticamente es procíclica. Entonces, añade realmente un poquito. Yo creo que eran mucho más precisas en los años 20 que es hoy en día, porque básicamente están llenas de conflicto de interés. Es un problema de regulación que no hemos resuelto. Entonces, y si de hecho yo miro, porque trabajé mucho sobre la crisis del 82, y yo miro el riesgo país, como está calculado por los bancos, porque eran sindicatos bancarios, no eran bonos, en realidad ellos mismos decían, está muy light, muy ligerito, que era muy así, muy cualitativo, ahí más o menos ahí. En los años 20 era mucho más sofisticado, aunque tenían variables que hoy en día serían políticamente correctas, por ejemplo, proporción de población de origen europeo. Entonces decían, bueno, Argentina está súper, y cada vez ponían la super nota porque 70% de origen europeo, y veían Perú, incluso The Economist publicó un artículo, decía, el problema con Perú es que tiene demasiado poca sangre europea. Eso, y eso era. Pero entonces tienen todos esos elementos, pero que como que vienen más bien, más que de la tecnología en sí, yo diría de sesgos. Entonces, conflictos de interés que siempre han estado presentes. Entonces, sí ha habido conflictos de interés en el pasado, los hay hoy en día, pero también ha habido otro tipo de influencias que podrían ser políticas, por ejemplo, el hecho de que haya Fondo Monetario Internacional. O sea, hoy podemos decir, bueno, ¿es realmente importante el riesgo o no? Quien le presta a México sabe que a México, Estados Unidos nunca lo va a dejar hacer default. Porque claro, ahí sí se meten con Goldman Sachs, se llevan con JP Morgan, entonces ahí el Fondo Monetario siempre va a estar ahí. Otra cosa es si hace default Argentina, ¿no? La Argentina, ese sí queda, bueno, queda aquí al lado, pero está lejos. Entonces, ahí sí con Argentina les da un poquito lo mismo. Entonces, ahí yo no creo que México tenga menos riesgo que Argentina, simplemente que hay un problema de riesgo moral que el Fondo Monetario siempre va a estar ahí porque hay un interés político de Estados Unidos. Entonces, yo diría que esos sesgos políticos siempre han estado ahí. Pero creo que es más coyuntural que otra cosa. Ahora, el patrón oro, eso es bien interesante, porque hay otro momento en que se suspende la convertibilidad a nivel masivo, pero no está seguida de defaults, es 1914. 1914 es Inglaterra, el principal prestamista, abandona el patrón oro, abandona la convertibilidad, empieza a gastar a lo bestia. Pero no hay esa ola de defaults, ¿no? Y eso es bien interesante, porque uno diría, bueno, ahora ya no hay convertibilidad, los países están en guerra, ya no hay comercio, siguen los defaults. Casi no hay defaults. Entonces, bueno, hay razones obvias, ¿no? Uno es que todas las colonias tuvieron que seguir pagando. Digo, la India, por ejemplo, le hubiera encantado poder hacer defaults, no los dejaron, ¿no? Digo, y América Latina al final, bueno, ya muchos ya con Estados Unidos siguieron su comercio, hasta fue bien, viendo la industrialización, una hora, entonces eso fue interesante. Pero lo otro que también es súper interesante, que es verdad, Inglaterra se vuelve el gran exportador de capitales, pero yo creo que muchos de esos capitales originalmente no eran británicos. Por ejemplo, Argentina, Inglaterra a principios del siglo XIX, los cálculos que hay es que su deuda respecto al PIB es 300%. 300%. Y lo que pasa es que luego lo que viene con Inglaterra es que baja esa deuda con respecto al PIB, a lo bestia. Y uno podría decir, bueno, es que la revolución industrial. Entonces, para bajarle al radio de comercio respecto al PIB tienes de dos maneras. Uno es, tienes un montón de crecimiento, o dos, inflación. Entonces, lo que los ingleses hicieron, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, es que tenían una deuda de como 300 o 400% del PIB. Pues se empieza a imprimir, ¿no? Y ya está, se acabó el problema, ¿no? Entonces, esos temas es verdad que eso habría que verlo siempre. De hecho, acaba de salir un libro, de hecho, de Barry Eichengreen con Ruiz Tevez, que se llama, este libro que es Hablemos de Deuda, y donde básicamente dicen que en realidad la historia, la única manera de resolver los problemas de deuda ha sido con inflación, ¿no? Entonces, es verdad, o sea, uno puede mirar el riesgo que hay detrás de cada inversión, pero al final del día, quienes tienen la capacidad de poder emitir en su propia moneda y después deshacerse de ella nada más usando la maquinita de hacer dinero, pues son las grandes potencias, ¿no? Entonces,
En este caso, de los latinoamericanos que somos periferia, eso no lo podemos hacer. O tal vez Chile un poquito. De hecho Chile tiene dos cosas. Uno es que emite ya en los mercados internacionales como moneda local. En un futuro van a poder utilizar la inflación para poder hacerse de eso, ya no va a haber default. Y dos, tiene la prima de riesgo más baja de América Latina. Es como 0.24%, es una cosa ridícula, o sea, realmente. Tienen grado de inversión. Pero Chile se podría endeudar. Además, ¿no? Así que ustedes ya son high income country. Nosotros no. Vale. Bueno, muchas gracias, Juan. Y vamos a dejar a los colegas también que puedan hacer el comentario. Bueno, ha sido muy grato escuchar la exposición del profesor Flores Sendejas, porque nos muestra un universo de lo que implica este enorme mundo de las deudas en el mundo de hoy, y me hizo recordar mil y un temas. Recuerdo dos. Cuando partió hablando sobre esta capacidad de los países para aplicar la coerción en frente al cobro de las deudas, me acordé del benemérito don Luis María Drago, cuando en 1902 plantea una doctrina jurídica que fue tan finamente planteada y que rápidamente la tomó el mundo entero, y eso cambió como un parteaguas lo que iba a ser que la negociación dejaba un fuerte elemento que estuvo presente hasta que en 1902 él planteó la doctrina de Drago, y que ha sido citada hasta hoy día, 2024. Y es increíble porque así como Chile aportó al derecho internacional público la doctrina de las 200 millas marítimas, que hoy día todos los países ocupan en el mundo, bueno, el doctor Drago, de tan feliz memoria para la humanidad, ¿cuántos conflictos bélicos han sido evitados gracias a la doctrina Drago? Eso cuando me acordé del comienzo. Y del final, cuando usted planteaba lo de los contratos. Ah, no, pero es que lo dejo que lo explique, pero él brillantemente, que lo va a hacer mejor que yo, pero es sencillamente de que pone un escudo para el cobro coercitivo y lleva a la negociación. Y por eso es tan importante. Y lo otro, que cuando hablaba hacia el final de su espléndida exposición sobre la ausencia de los contratos para el caso de China, yo me acordé también de que una vez en un almuerzo Roberto Labaña contó lo siguiente, exministro de Economía, que llega el ministro, entonces dice, bueno, veamos cuánto es la deuda externa que tenemos, pues. Entonces le pide a la gente del ministerio, hagamos un catastro, tráigame los títulos ejecutivos, quiero ver, y se dan cuenta con horror que no estaban los títulos. Entonces había una presentación sin inoponibilidad en el minuto, como para haber negado la presentación del documento, y sencillamente la deuda era lo que presentaron en su momento acreedores, sin contraste. Y esa situación que plantea Roberto Labaña, todavía está vivo, de manera casi como casual, uno se fue dando cuenta que no era tan ajena a la realidad latinoamericana. Es decir, cuando uno lee las cifras que dice la deuda de tal país por parte de tal fuente, si uno la contrastaba con la información habida en los países, no coincidía. Entonces había mucho de especulación, y por eso surgieron estas presiones de los fondos buitre, que además tenían que en su momento formaban una deuda que nunca existió. Y ese es un tema que hay que tener siempre presente en el análisis de la ciencia económica, que cuando salga una cifra tiene que ser a su vez respaldada por la contraparte, porque si no vamos a encontrarnos con un enorme orificio
en que la información generada por una fuente no es asumida por la otra. Y esto no es solamente académico, porque uno lo ve en la práctica, lo que planteaba el ministro Labaña, que dice que de pronto se dio cuenta que Argentina estaba obligada a pagar deuda que ellos nunca tuvieron en su archivo, por supuesto. Entonces, un recuerdo del famoso profesor diplomático Drago, y después esta ausencia de los contratos me hizo llevar inmediatamente al comentario de Labaña. Dejamos una última palabra de intervención para ya dejar descansar a Juan. No, Si quieren alguno de ustedes ya para ir cerrando, ¿quieren hacer algún comentario? Sí. Y con eso ya dejamos a Juan que vaya a cerrar. Bueno, primero quisiera agradecer la presentación y quería preguntar una duda, si ha observado que las negociaciones de reestructuración o pago de deuda, estas implicaban algunas obligaciones o recomendaciones de correcciones de política pública al estilo de lo que pide el Fondo Monetario Internacional, como condiciones de mantener o entregar préstamos, pensando principalmente en la naturaleza de los distintos estados que entregan préstamos. Por ejemplo, claro, Estados Unidos e Inglaterra son parte como de una misma, y en general la cultura occidental, son parte de esa misma cultura, son parte de ese mismo legado, son parte de una tradición como legalista, contractualista, pero por ejemplo China no. Entonces, hay una parte que esa opacidad de la forma en que China hace los arreglos es parte también un poco como de su discurso, de la autonomía total de las naciones, en el sentido de que, a ver, entonces, por ejemplo, China tiene otras recomendaciones. China no te pide reorganizar el sistema financiero, pero si ya no pagáis, tú te conduces como quieres, tú haces las políticas públicas que quieres, solo me tenés que regalar el puerto o darme toda la infraestructura. Entonces, eso me parecería interesante. Bien, para no cansarlos, entonces vamos a dejar las últimas palabras en manos del profesor Flores Sendejas. Pues muchas gracias, la verdad, y en realidad todas las preguntas han sido súper buenas, todos los comentarios, muchas gracias. Otra vez no sé si voy a poder responder todo como debiera. Entonces, a ver, Drago, es súper interesante esto, porque es que durante mucho tiempo, es que hay que ver esa historia del colonialismo, historia de las civilizaciones y luego historia Monroe, en el sentido de que el hecho de que países latinoamericanos hayan hecho muchos defaults es percibido, en particular, mucho tiempo por el gobierno estadounidense, como el hecho de que eran pueblos subdesarrollados. No sean subdesarrollados, pero medio civilizados, o no pertenecían a los países civilizados. Y además no eran blancos, qué sé yo. Entonces, cuando Inglaterra, después de la independencia de España, Inglaterra andaba por ahí rondando y ahí estaba presente, Estados Unidos quiere poner un límite, ¿no? Y entonces uno de los grandes temas que justificaba a Inglaterra su presencia en el continente americano es por el cobro de deudas. Entonces Estados Unidos dice, bueno, ustedes se quedan por acá afuera, ¿no? Nosotros nos arreglamos y si alguno de los países latinoamericanos deja de pagar, nosotros nos encargamos. Entonces nosotros justificamos el uso de la fuerza. Entonces, durante mucho tiempo, la historia del derecho internacional era cómo justificar el uso de la fuerza a través del no cumplimiento de los contratos. Y ahí es donde entra Drago y dice, no, eso no pueden hacerlo, ¿no? Siempre se tiene que tratar primero y antes de todo por la vía diplomática. Un problema de deuda no se puede tratar nunca a través de la fuerza. Y ahí se acabó como que el problema, o por ahí todavía se discutió cuando a principios del siglo XX, 1902, si memoria no me falla, hay un bloqueo naval por parte de Italia, Alemania e Inglaterra hacia Venezuela. Y es donde Estados Unidos interviene y dice, no, ahora se calman y vamos a ponernos todos ¿no? tranquilos. Entonces es verdad que esa parte de la historia del derecho es súper interesante y tiene que ver con esto de es legítimo y es legal usar la fuerza o no. Que uno podría pensar, bueno, ya no, pero a veces cuando me veo que las bases militares muchas veces están ahí porque al final, al principio hubo un problema de deuda, me digo, algo quedó, algo por ahí
Está. Entonces, y la otra es esta ausencia de contratos, qué buen punto. Hay un tema, y es verdad, ¿no? Cuando hay una deuda, no sé qué vamos a hacer después, pero ahí incluso tengo un chiste con este punto, que ahora no lo puedo contar porque sea políticamente incorrecto. Pero el gran tema, por ejemplo, es la cuestión de la deuda odiosa. Esto es, la deuda odiosa es que cuando hay un préstamo a un gobierno con un régimen autoritario y esos fondos se utilizan para reprimir al pueblo, no benefician al pueblo, sería en principio legítimo repudiar ese pago de la deuda. Y la última vez que se evocó esa escuela o esa doctrina legal fue en el caso de Venezuela. Entonces, Goldman Sachs iba a hacer un préstamo a PDVSA y en ese momento, eso fue hace algunos años, no recuerdo bien cuándo, en 2007, en ese momento, Ricardo Hausmann, que es un economista venezolano que trabaja en Harvard, escribió una entrada de blog y dijo, los inversionistas que compren estos bonos tienen que saber que son cómplices del régimen que reprime al pueblo venezolano. En ese momento el precio de los bonos se incrementó y se evocó el problema de la deuda odiosa. La deuda odiosa también es muy importante hoy en día con los debates respecto a Haití. Ustedes saben que Haití tuvo que pagar una deuda a los franceses por reconocimiento de su independencia. Y hoy en día se reconoce que el hecho de que Haití tuviera que pagar tanta deuda contribuye a su subdesarrollo. Entonces los haitianos ahora mismo están básicamente intentando obtener una compensación de los franceses por todos esos pagos en cuanto al costo del subdesarrollo. Ahora es una deuda que para los haitianos ahí está, pero los franceses nunca van a decir, no, eso es problema suyo, nosotros no nos caen. Entonces es verdad que este tema de los contratos, entonces los colegas que lo hicieron, este paper, consiguieron 100 contratos. Los 100 contratos vienen de archivos, parlamentos, asambleas de los países que contrataron esos préstamos, pero de fuentes chinas, ninguna. Entonces, eso es la dificultad, que no es verdad que es una parte y es verdad que no se tienen las dos. Entonces, eso efectivamente es un gran tema. Y con respecto a las condiciones de política pública, sí, de hecho hay unas condiciones si uno mira los contratos que existen desde el principio del siglo XIX, hay unos contratos que es increíble. Entonces tenemos condiciones desde política, por ejemplo, la independencia de Bélgica. Entonces la independencia de Bélgica fue en 1833 respecto a Países Bajos. Entonces Bélgica se separa de los Países Bajos dicen, no, se van. América dice, sí, nos vamos y además nos pasan una parte de su territorio que es nuestro. Y en ese momento, tanto Holanda, Países Bajos como Bélgica van y le piden a Rothschild un préstamo. Y sobre todo con Bélgica, que era el país que iba a agredir a Países Bajos respecto a este cambio de frontera que querían, Rothschild le dice, sí, les hacemos el préstamo siempre y cuando no vayan a la guerra con los Países Bajos. Si se van a la guerra, les paramos el financiamiento. Y no hubo guerra después. Entonces, si uno mira la cantidad de condiciones que ha habido en la historia, han habido desde condiciones geopolíticas, condiciones en cuanto, por ejemplo, en qué se van a cobrar los derechos de aduana. Entonces, con Argentina, por ejemplo, en 1890, que es el que me viene a la mente, dijeron, esos ya no se pueden pedir en pesos papeles, tienen que pedir en pesos oro. Entonces, con Brasil en 1898 hacen una política de austeridad brutal, ¿no? Tienen que disminuir en tanto el gasto público. Entonces, eso que hace el Fondo Monetario hoy en día, y que hace políticas fiscales, políticas de tipo de cambio, políticas monetarias, eso del siglo XIX ya está. Nada más la diferencia es que eran entidades privadas que nos lo hacían, ¿no? Entonces, son continuidades que uno si ve lo que hace el Fondo Monetario hoy en día y dice, bueno, ¿de dónde? Perdón por mi mexicanismo, ¿de dónde chingado salió esto? Uno regresa y va hasta los bancos británicos a principios del siglo XIX ya están haciendo. Y no puedo decir que tal vez empezó antes porque no conozco el periodo anterior, no soy modernista, pero casi podría decir que los bancos holandeses ya practicaban algún tipo de condicionalidad. ¿Sí? La diferencia, claro, es que hoy en día hablamos de Estados-nación, entonces eso todavía no queda muy claro, ¿no? Pero sí, esas condicionalidades, eso, ahí está, y es una de las condiciones de los continuismos que encuentro desde la época colonial. Entonces hoy en día podemos hablar de países soberanos, pero en el fondo esa soberanía. No soy politólogo para hablar de eso, pero uno se pregunta qué tanta soberanía hay en el tema de deuda pública.
Bueno, pareciera que la soberanía vamos a tener que dejarla confinada a la deuda soberana y no a las fronteras de los países, después de escuchar a Juan. Entonces, démosle un caluroso y agradecido aplauso a su excelente presentación. Muchas gracias, súper comentario, súper preguntas. Sí, hay que trabajar todavía este paper, pero muy buenas reflexiones, muchas gracias. Vamos a tener pesadillas todo el fin de semana con el futuro de la ley. Aquí en Chile están seguros. Bueno, con todo invitado,